Bienvenidos al seminario de experiencia de usuario. Mi nombre es Karina, soy la coordinadora del área de UX y hoy voy a estar brindándoles este seminario que tiene que ver con experiencia de usuario o User Experience, bueno, o más conocido como UX. Eh, Pueden decirme por favor en los comentarios lo que necesiten, lo que deseen, si me escuchan bien, obviamente, en el chat. ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. Bueno, me gustaría saber un poquito, antes de empezar, con respecto a su background, de dónde son, a qué área pertenecen. Genial. Bueno, bienvenido, bienvenidos a todos. Sofía, Claudio, Leonela. Bien, sobre todo me interesaría saber, para conocer un poquito más acerca de su background, porque vamos a estar haciendo un recorrido sobre lo que es User Experience, y está bueno saber a qué área pertenecen. Vamos a estar definiendo justamente qué es User Experience. Obviamente que está pensado el seminario como para que vayamos haciendo el ejercicio entre todos, y también la idea es un poco denominarlo a partir de lo que no es, ¿no? Muchos mitos, muchas cuestiones que se usan como sinónimos. Bueno, vamos a estar desandando un poquitito esas cuestiones para llegar finalmente a qué es experiencia de usuario, cuándo se utiliza, cómo es el proceso, los distintos roles, empezar a entender que es un proceso, justamente, un proceso holístico. Vamos a ver bien de qué se trata eso. Vamos a estar viendo cada una de las áreas, como les comentaba. Vamos a estar hablando también un poquito de design thinking, empezar a entender de qué se trata esta metodología ágil. Bueno, me gustaría de Uruguay, bien, Victoria, bienvenida. Bueno, Agos, diseñadora gráfica, bien. ¿Qué más? ¿De dónde son y de a qué área pertenecen? Sofi, estudiante de carrera de marketing en la misma área. Bueno, bien. Por ahora bastante diverso, ¿no? Bueno, van a ver que eso en UX es importante. Diseñador UX, bien. Bariloche, de Baires. ¿De qué área? ¿De qué área? Marketing, bien. Programación, bueno, genial. UX tiene mucho esto, ¿no? Lo vamos a ver en los roles. Tiene que ver también con lo multidisciplinario, lo interdisciplinario, aprender a trabajar en equipo. Se trabaja mucho en equipo, en grupos, pero sobre todo el tema del mindset, que lo vamos a ver un poquito cuando veamos Design Thinking, tiene que ver con empezar a aprender a trabajar en equipo, ¿no? No, no es nada menor. Desarrollo, bien. De Uruguay, bueno, mucha gente de Uruguay, bien, Baires, por ahí también marketing, muy bien. Bueno, vamos a estar entonces, voy a ingresar entonces de hecho a lo que es el resumen del seminario. Vamos a estar planteando esto, ¿no? Un poquitito entre todos, de qué se trata esto de UX, desde justamente qué no es UX, a muchas cosas se los denomina como experiencia de usuario. Vamos a estar entendiendo, o me gustaría que se lleven de este seminario principalmente, bien, de Córdoba, bienvenidos. Me gustaría que se lleven de este seminario principalmente algunas ideas, ¿no? Este recorrido de que es un proceso y las distintas etapas, pero sobre todo la idea de que UX, si bien obviamente nosotros lo tenemos muy ligado a lo que tiene que ver con cuestiones digitales,
no está supeditado solamente a lo digital, ¿no? Comprender que, y lo vamos a entender sobre todo cuando veamos la parte de design thinking, pero que la experiencia de usuario no está relegada solamente a lo que tiene que ver con interfaces o cuestiones digitales, sino que inclusive, o sea, estamos hablando de experiencia y de experiencia de usuario, así que siempre que haya una interacción con lo que sea, puede ser un producto o inclusive un servicio, eh, bueno, pueden estar rediseñando una experiencia inclusive, no sé, de circulación. No tiene por qué ser algo meramente digital. Obviamente sí está muy enfocado y se lo relaciona principalmente hoy por hoy mucho con todo lo que tiene que ver con lo digital y está bien, pero entender que es un proceso y un desarrollo holístico, ¿no? No nos supeditamos simplemente a lo que es digital. Bien, vamos a estar también viendo qué es esto de los roles que integran la experiencia de usuario. Y un poquito es esto que les decía, ¿no? Siempre que yo tenga un producto, un servicio, lo que sea que tenga que abordar, el desafío que tenga que abordar, y haya un usuario, haya alguien que vaya a interactuar con eso, ahí ya se va a estar dando una experiencia. Va a haber, sí o sí, una experiencia de usuario. Eso es justamente lo que vamos a tener que diseñar y eso es un poco lo que vamos a estar viendo hoy. Los elementos también básicos de una experiencia de usuario y obviamente por qué es tan importante, ¿no? Por qué también ahora está empezando a tener tanto peso, si bien esto es algo que viene desde hace rato, no es algo nuevo, pero bueno, empezó a verse justamente su importancia. Vamos a estar recorriendo un poquitito eso también. Por lo tanto, bueno, acá hay un poco de spoiler porque están un poco los roles, si se quiere, lo que tiene que ver con research. No sé si alguna vez lo habrán escuchado, esto que tiene que ver con investigación de usuario y de qué se trata. Vamos a estar hablando también del rol del writer, ¿no? No sé si alguna vez también habrán escuchado este rol de UX writer, de qué se encarga, ¿no? Un writer. El diseño de interfaces, ese seguro lo escucharon. De ahí viene uno de los mitos más conocidos. Ahora lo vamos a estar viendo. También vamos a estar abordando todo lo que tiene que ver con usability testing, ¿no? Este test que muchas veces se conoce como test de usuario, pero bueno, el usability testing es un poquito más amplio que simplemente el test de usuario. Si bien un test de usuario... hola Flor, ¿cómo estás? Si bien un test de usuario es como la estrella, digamos, hay muchas más cuestiones a tener en cuenta cuando uno habla de test de usabilidad. ¿Qué es la usabilidad, no? También vamos a estar hablando de eso. Bueno, y por último, esto que les decía, ¿no? Un poco la frutilla del postre. También para empezar a entender estas metodologías ágiles, bueno, vamos a estar hablando de design thinking. Bien, bueno, vamos a comenzar con esto a partir de qué no es UX. Vamos a estar hablando un poquito de qué es a partir de qué no es. Esto que les decía de mucho mito, mucha cuestión que se usa como sinónimo. Por ejemplo, se usa mucho el UI para referirnos al UX. ¿Bien? Y les traigo esta pantalla que me parece súper interesante. Tenemos un pequeño delay, ahí les va a aparecer. Ahí está. Bien, esta pantalla me parece súper interesante porque si se fijan, de la columna izquierda, dice cómo UX quiere ser visto, cómo en realidad es, ¿no? Todo lo que implica este proceso holístico de experiencia de usuario. Y son un montón de cuestiones que tienen que ver con usabilidad, con accesibilidad, con el copy, con microcopy, y ahí estamos empezando a hablar de esto que les decía del writer, el UX writer. Cuestiones que tienen que ver, bueno, con investigación, ¿no? Con usuario, crear personas, crear journeys, un journey map, también vamos a estar viendo qué es esta especie de recorrido, de viaje que hace el usuario a partir con nuestro producto, todos los distintos canales mediante los cuales tiene algún tipo de conexión, de interacción, como es la calidad, la emocionalidad que está teniendo en cada uno de esos touch points que se llaman. Bueno, cuestiones que tienen que ver obviamente con lo visual, con el diseño, con lo gráfico, pero hay muchísimas más cosas. Si se empiezan a fijar, tienen que ver también con métricas, con cuestiones de interfase, prototipado, interacción. Bueno, muchísimas cosas que si vemos cómo en realidad es visto, que es la columna de la derecha, es en realidad visto como si fuera UI, ¿bien? Cuando hablamos de UI,
igual ahora lo vamos a ver bien en profundidad cuando veamos qué es interfaz de usuario, viene por este lado, ¿no? Interfaz, diseño de interfaz y diseño visual. Y simplemente se ve como eso, ¿no? Como mucho un prototipado. Pero para nada es todo lo que representa, ¿bien? Si se fijan, el UI en sí, este interfaz design y visual design, tenemos todas las herramientas, ¿bien? El Photoshop, Illustrator, que, bueno, ya no se usan tanto. ¿Por qué? Porque hoy en día aparecieron un montón de herramientas que están diseñadas para el trabajo justamente de UI, como son Sketch, bueno, hay muchos, Marvel, Axure, Balsamic, inclusive InVision, XD, inclusive acá faltan, ¿no? Los que ya hayan alguna vez hecho algo que tiene que ver con interfaces saben que la cantidad de herramientas que hay en el mercado es muy grande y crece a cada momento. Bueno, la idea de eso tampoco es que uno tenga que saber usarlas todas, pero sí tener un pantallazo, porque todas en algún punto empiezan a parecerse, ¿no? Empiezan a converger. Converger es una palabra muy importante que vamos a retomar cuando veamos todo lo que tiene que ver con design thinking. Pero bueno, es esto, ¿no? Es entender que cuando yo hablo de UI, hablo de interfaces, hablo de diseño de interfaces. Entonces, todos estos programas los usamos justamente para pasar en las distintas fidelidades de prototipo o generar el producto final hacia algo que va a ser interactivo y visual, pero UX, experiencia de usuario, no es simplemente eso. Acá empezamos a entender que UI es una parte del proceso, no es un sinónimo de UX, ¿bien? Por eso me interesaba que esto me parece como que es muy UX desde el punto de vista que es muy visual, ¿no? Yo de un pantallazo entiendo qué es UI, qué es UX, que UI es parte de UX y por qué no son sinónimos. Bueno, como podrán darse cuenta, es un poco UX cómo quiere ser visto, cómo debería ser visto, porque es lo que es, un compendio y un proceso que tiene en su camino muchas cuestiones a abordar. Cómo ser todo esto que decíamos de la accesibilidad, la usabilidad, todo el tema de investigación de usuario, empezar a entender qué le pasa al usuario, qué necesita, sus motivaciones. En base a eso empezar a definir y pensar o repensar el problema, entender el problema. A partir de ahí recién empezar a proponer soluciones e empezar a testear esas soluciones con justamente mi nicho, mis usuarios. Ahí estaríamos un poco en el ámbito de lo que es el usability testing. Después lo vamos a ver un poco más en profundidad, pero tiene que ver con esto, ¿no? Entender que es todo un proceso que sigue muchos pasos y que tiene métodos y metodologías en su interior. Por eso esto de proceso holístico. Bien, entonces, recapitulando un poquitito, ¿qué es UI, no? En cuanto a lo que es UI, esto que les decía recién, no es más ni menos que el diseño de interfaz, los componentes, ¿no? Todos esos componentes que tu usuario va a ver y va a usar. Por eso hablábamos de visual design y de interaction design. Todo lo que va a ver y con todo lo que va a poder interactuar. Piensen que es como un canal que se establece de comunicación y de interacción entre tu producto y tu audiencia. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando, ustedes me escuchan, el canal es justamente las palabras, ustedes podrán interpretar más o menos lo que estoy diciendo de una manera más similar o no tan similar los unos de los otros, dependiendo del background de cada uno. Por eso yo les preguntaba cuál era su background, porque es muy interesante esto, ¿no? Entender que cada uno tiene su propio modelo mental. Cada uno interpreta lo que ve en base a lo que ya vio, usó, a lo que internalizó, a lo que naturalizó, a lo que está acostumbrado. Eso es algo que es una base muy fuerte para lo que es la experiencia, el diseño de experiencia de usuario. Siempre tenemos que tener en cuenta el modelo mental de nuestra audiencia. Y bueno, esto que les decía, ¿no? Yo estoy entablando con ustedes esta conversación mediante palabras. Ustedes, cuando, bueno, hablando en el entorno digital, ahora sí, cuando vayan a proponer, a diseñar, a trabajar en un producto, piensen que esa interfaz, el diseño de esa interfaz, es el canal de comunicación entre su producto, entre lo que ofrecen, entre el servicio y su audiencia. Así que ese canal, esa comunicación, tiene que ser lo más clara, lo más simple, lo más intuitiva posible, porque si no, obviamente esa comunicación se estaría rompiendo. ¿Bien? Por eso me parece interesante empezar a entender que UI es parte del proceso, ¿bien? UI es parte de UX,
Obviamente una parte muy importante, pero también una parte muy importante es la usabilidad, que ahora vamos a estar viendo qué es, también la accesibilidad, que vamos a estar viendo qué es, o sea, son muchas partes que hacen el todo, ¿bien? Que hacen que esa experiencia de usuario sea mejor o no tan buena. Piensen que inclusive puede pasar que no se esté teniendo en cuenta, pero no por eso va a dejar de existir y va a ser mejor o peor. Pero puede ser no se le esté dando el lugar que merece, por ejemplo. Y entonces quizás tenemos algo que decimos, bueno, quizás no tiene una muy buena experiencia de usuario, pero quizás es porque nunca ni siquiera se planteó en la organización darle un lugar. Cuando empezamos a medir, medir es una palabra que no se usa mucho porque obviamente medimos todo lo que hacemos y empezamos a ver el impacto que tienen nuestras decisiones. Eso tiene que ver con algo que se llama ROI, retorno de inversión, y justamente es de la estrategia de UX que empecemos a plantear, ¿no? ¿Está dando sus frutos o no? Empezar a medir para entender, empezar a medir para ver qué impacto están teniendo nuestras decisiones en esa audiencia, justamente, etcétera, etcétera. Bien, acá. Bien, entonces, también entender que UX no es usabilidad. De vuelta, usabilidad es una parte muy importante de la experiencia de usuario, pero no son sinónimos. Bien, si entendemos esto, vamos por norma a la definición. La experiencia de usuario se la define como resultado de percepciones y respuestas de una persona por el uso y uso anticipado de un producto, sistema o servicio. Fíjense en que dice uso o uso anticipado. Esto tiene que ver con esto que hablábamos de modelo mental también, ¿no? Eh, es algo que decimos mucho nosotros en UX, que tiene que ver con, siempre que vayas a diseñar algo, pensá que ese producto que vos estás diseñando o pensando, si ya existen cosas, el usuario ya está acostumbrado, ya vio un montón de cuestiones similares, ya usó productos similares, y uno tiene que tener eso en mente, porque no podemos salir con algo completamente distinto y romper ese modelo. ¿Bien? Son cosas a las que el usuario ya se acostumbró, ya lo tiene naturalizado. Bueno, pero con todo esto que venimos hablando, un poco entender esto de experiencia de usuario y de usabilidad, no como sinónimos, porque la usabilidad justamente se la define como la capacidad que tiene ese software para ser entendido. Esto que les explicaba recién de cómo se está dando esa comunicación, ¿no? ¿Cómo es esa interfaz, en definitiva? ¿Se entiende? ¿Genera fricciones? Genera mucho pain al usarla, se puede usar de una manera rápida, fácil, intuitiva, es amigable, es accesible, por lo tanto es usable, o sea, un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, cómo ese software es entendido, también cómo es aprendido, fíjense, ahí de vuelta entra en juego el modelo mental, cómo es usado, obviamente, y cuán de atractivo resulta para nuestro usuario también. Obviamente usado bajo determinadas condiciones. Bueno, en lo que tiene que ver, o en lo que está referido justamente con lo que es experiencia y usabilidad, nos damos cuenta acá con esta pantalla claramente por qué no son sinónimos y por qué la usabilidad también, igual que la UI, la interfaz de usuario, es una parte muy fundamental de la experiencia. Pero entonces, ¿qué es la usabilidad? Si vamos a ir a la definición propia de usabilidad, bueno, no es otra cosa que la facilidad justamente con que el usuario va a cumplir con sus objetivos, con sus tareas principales dentro del sitio, o sistema o app. A partir de ahora le voy a decir producto, justamente porque cuando yo hablo, no hablo simplemente de una web, de una app, puede ser, como dijimos al principio, es algo más versátil, ¿no? No se apega a un solo tipo de producto. Así que voy a hablar de producto a partir de ahora. Justamente la usabilidad es eso, facilidad con que tu usuario va a poder cumplir con sus objetivos o va a poder realizar sus tareas principales a través de tu producto. Obviamente que tu nicho viene por algo a tu producto, ¿bien? Viene con un objetivo o objetivos claros, necesita hacer algo, tiene X motivación y obviamente que nosotros le vamos a plantear esa solución y ese producto justamente tiene expectativas para con nuestro nicho. ¿Qué pasa con esto? Si es usable, ellos van a poder cumplir con sus objetivos, ¿bien? Con lo que están viniendo a buscar a tu producto.
que obviamente vos primero tenés que identificar qué es, tenés que entender qué es lo que están tratando de hacer, cuáles son esas tareas principales. Y bueno, y obviamente también tiene como objetivo primario reducir al mínimo esas fricciones que les decimos nosotros, ¿no? Esas dificultades de uso. Bueno, entonces, después de haber hecho este recorrido, se empieza a entender un poco más qué es justamente la experiencia de usuario. ¿Bien? Básicamente nosotros vamos a hablar, como les decía, un proceso holístico, más mirar el todo y no solo las partes. Todo es una interacción entre partes que dan como resultado ese todo, ese proceso. Eh, Básicamente por eso se usa bastante esto de filosofía de diseño, ¿no? Filosofía que hace referencia a cómo se va a sentir. Fíjense en que esta frase no es menor, la traigo porque justamente me parece que encierra mucho de lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, que hace referencia a cómo se siente tu usuario. ¿Bien? Fíjense en que trae la palabra sentimiento. ¿Y por qué? Porque se asocia mucho con justamente lo emocional, ¿no? Estos touch points que hablábamos antes del journey, del mapa de viaje del usuario, es muy importante, es empezar a entender qué le pasa a tu usuario justamente mientras interactúa con tu producto. ¿Bien? Obviamente que hay muchos tipos de reacciones, pero eso está directamente supeditado a qué estemos haciendo nosotros con la experiencia, qué tipo de experiencia le estamos brindando. Y esa experiencia, obviamente, se va a ver modificada por nuestras decisiones, pero con respecto a esto que hablábamos antes, de los distintos elementos que se empiezan a presentar. O facetas, inclusive, si lo quieren llamar de esta manera. Traigo este diagrama que me parece también muy interesante porque acá se ven claramente cuáles son todos esos elementos para que justamente un producto empiece a tener valor para tu usuario, ¿no? Estos elementos de la experiencia de usuario. Y bueno, fíjense en cómo se empieza a ligar de alguna manera todo esto de lo emocional, de la interacción, de lo que está pasando en ese canal entre lo que es el producto y tu audiencia. Por un lado, obviamente, vamos a tener la palabra útil. Fíjense en que está la palabra útil y la palabra utilizable. A no confundirse con eso, porque útil refiere a si es útil lo que estamos haciendo, lo que estamos desarrollando, si le va a servir a alguien, a quién. ¿Bien? En cambio, la parte de utilizable tiene que ver justamente con usable. Ahí se está hablando de usabilidad. Pero bueno, vamos a empezar en el panel por la parte de utilidad. Si lo que estamos desarrollando justamente le va a servir a alguien, a quién. Bueno, y obviamente para saber nosotros eso, primero tenemos que hacer esto que hablábamos de investigación de usuario, ¿no? De ir a campo, de acercarnos a nuestros potenciales usuarios o usuarios si ya están más o menos perfilados, empezar a entender quiénes son, empezar a entender qué les pasa, qué vienen a hacer al producto, de qué manera lo hacen, realmente tener un conocimiento del nicho. Mirá, eso es fundamental. Después, desde el lado de la deseabilidad, tiene que ver más con una cuestión hasta de lo emocional que hablábamos hace un rato, ¿no? Esto de, bueno, son componentes del diseño emocional. Es equilibrado, cómo están integrados los elementos. Desde lo visual lo hace deseable al producto. Y tiene mucho que ver con el componente de creíble. No sé si alguna vez les habrá pasado, seguramente sí, de entrar a un producto, vamos a poner por ejemplo una página, ¿no? Entrar a una página y anda bien, o sea, es usable, es accesible, pero no se ve como tan prolija o no muy pensada desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista visual. Y a uno se le cae un poco esto de la credibilidad, ¿no? Si uno no cree, bueno, justamente empieza a desconfiar, le parece que quizás no está tan trabajada, no es tan seria, no es tan serio el producto, o inclusive peor, la marca. Eso tiene que ver con algo que psicológicamente nosotros le decimos que es como que a nivel connotación de marca empieza a pegar de manera negativa, ¿no? ¿Por qué? Y si de repente usás el producto y no es tan bueno, bueno, directamente estamos
poniéndole esa connotación negativa a la marca. Así que fíjense en lo importante. Ahí ya empieza a aparecer una importancia de qué pasaría si estuviéramos descuidando la experiencia de usuario. Y fíjense en que es una de las partes, pero acuérdense en que es algo holístico. Así que si falla una de las partes, ¿qué va a pasar? Termina viéndose complicada la experiencia, justamente. Bueno, así que lo deseable tiene que ver con esto, ¿no? Con la deseabilidad del producto. Y llegamos a esto de accesible, ¿no? ¿Qué es accesibilidad? ¿Qué es accesible? Bueno, hay que empezar a entender que la accesibilidad no está supeditada tampoco a una población que tiene una capacidad diferente, ¿no? Todos podemos ser en algún momento, por eso también acá ingresa una palabra fundamental en lo que es diseño de experiencia, que es contexto. Todo se modifica si se modifica el contexto, se modifica cómo lo uso, se modifica lo que veo, lo que entiendo, si lo puedo entender. Por ejemplo, nosotros si yo les dijera en algún momento, bajo un determinado contexto, todos podemos tener una disminución de la audición, ¿no? No sé si se les ocurre algún ejemplo, hay muchos. Si se les ocurre lo pueden ir comentando, ¿eh? Pero la idea es esta, ¿no? Empezar a entender que bajo algún determinado contexto todos podemos estar teniendo la misma capacidad disminuida, por ejemplo, ¿no? Piensen en, les digo, la escucha. ¿Se les ocurre algún ejemplo en donde todos estamos bajo el mismo contexto y nuestra audición se ve comprometida? Por ejemplo, si yo les dijera, por ejemplo, un recital. ¿Qué pasa en un recital? Y tengo que usar un producto digital. En un bar donde la música está muy alta. ¿Bien? Entonces es empezar a entender que obviamente accesibilidad es que todas las personas tengan o no ese tipo de discapacidad, que puede, como ya les digo, ser temporal o no, puedan tener la misma calidad y la misma calidad al acceder al producto. Es esto. Y también, obviamente, entender que aparte de esto hay un alto porcentaje de la población mundial que tiene algún tipo de capacidad diferente, ¿no? Bueno, ¿cómo facilitamos el uso del producto para ellos? Esto es fundamental. Bueno, creíble, esto que hablábamos recién, ¿no? La interacción que hay entre esto de deseable y creíble, credibilidad del producto. Pero no solo, fíjense en que dice los contenidos y el diseño. Esto es muy interesante. Y acá toca directo con lo que tiene que ver el rol del UX Writer, que vamos a estar viendo ahora en un ratito. Y tiene que ver con esto, ¿no? Que sea creíble no solo es esto que les decía del diseño visual, sino que también el contenido. Y el contenido es una pieza fundamental. Tu usuario va a ir a tu producto y miren lo que les digo, no es tanto por lo que va a ver, sino por el contenido. Va a buscar contenido. Así que ese contenido tiene que estar diseñado y tiene que estar pensado. Y no da igual, por ejemplo, para que se empiece a entender, una palabra que otra, ¿no? Las palabras pesan mucho y ni hablar en un producto digital, pesan el doble, porque ahí no hay interacción. Esto que les hablaba de la interacción entre el producto y el usuario, no hay alguien que pueda aclarar algo, ¿no? Si el usuario no entendió, no entendió, y no hay alguien que le diga, no, acá quisimos decir tal cosa, no, esto hace referencia a tal cosa. Es único y es ese momento. Si no interpretó, eso va a dar como consecuencia muy posiblemente una fricción. Que el usuario no esté entendiendo, que se pierda, que no entienda a dónde tiene que ir, o que intente, no sé, piensen en un formulario, ¿no? Que intente completar un campo en donde le sale un error que no entiende cuál es el error porque está mal la descripción o está incompleta, y entonces intenta ingresar, reingresar esa información en ese campo del formulario muchas veces hasta que la frustración es tan grande que abandonó y se fue. Fíjense en hasta qué punto llega diseñar las palabras que vamos a elegir, las palabras que vamos a usar. Así que tanto diseño como contenido, fundamental, pero contenido es como primario ya, ¿no? Y obviamente también ambos van a afectar la confianza que tengan tus usuarios para con tu producto y, como hablábamos antes, obviamente para con la marca. Fíjense en cómo una cosa lleva a la otra. Bueno, obviamente que también un elemento muy importante de la experiencia
es esto, ¿no? De navegación, de encontrar las cosas que uno busca, que uno necesita, que sea de manera rápida, que sea consistente, que la interfaz sea fácil de navegar, bueno, obviamente, pero también que permita una manera sencilla, ¿no? Que el usuario pueda encontrar de manera rápida y práctica lo que está buscando y que no se, o sea, eso tiene que ver obviamente con la arquitectura de información, con cómo yo diseño esa arquitectura, ese orden, esa jerarquía, cómo está organizado, de qué manera empiezo a nombrar, fíjense en cómo volvemos al tema de las palabras, de qué manera nombro, por ejemplo, no sé, los elementos del menú, ¿no? Si el elemento no termina de autoexplicitarse y el usuario ingresa y lee y no comprende ninguno de las definiciones, bueno, lo que va a estar haciendo es que va a estar entrando uno por uno hasta que encuentre lo que busca. Piensen en lo negativo, que puede llegar a ser eso, o peor, buscar cosas de manera puntual y estar navegando de manera errática de un lugar a otro porque no termina de entender a dónde nosotros empezamos a ubicar los contenidos, la jerarquía, etcétera. Así que eso también es una parte fundamental. Y por último llegamos a lo que tiene que ver con utilizable o en realidad usable, ¿no? Que no es otra cosa que la usabilidad que hablábamos antes. Y por supuesto va a estar haciendo referencia directa a lo que es la facilidad de uso, ¿no? Esto que decíamos de cuán fácil, cuán amigable es de utilizar y tiene que ver con cuestiones como satisfacción, eficiencia, eficacia, ¿no? Yo puedo quizás hacer algo de manera eficaz porque logré hacer la tarea, pero no fue eficiente, tardé mucho tiempo. En el camino hubo mucha frustración, ¿no? Yo termino, o sea, quizás pude completar todo el formulario y mandarlo, eh, pero tardé un montón y estoy súper agobiado, ¿no? Digo, no, nunca más, si tengo que volver a hacer esto, no lo voy a hacer, no, por lo menos no acá. Eso es importantísimo, empezar a entenderlo, cómo le repercute obviamente al producto y a la marca. Bien, hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ahí Virgin dice inclusión. Me imagino que te referís a lo de accesibilidad. Sí, es empezar a entender que, que dado el contexto o no, porque ya les digo, puede ser una capacidad diferente, permanente o no, todos tenemos, dentro de nuestro nicho, obviamente, todos tenemos que tener o deberíamos tener el mismo acceso, la misma calidad de acceso, ¿no? Poder usar el producto de la misma manera. No se piensen en alguien ciego de repente, o sea, bueno, sordo, esto que les decía de, sin irme a un extremo de alguien que no escucha, todos podemos tener la capacidad auditiva disminuida en algún momento determinado, por ejemplo, por uso del producto en contexto, ¿no? Es empezar a entender esto, sí, tal cual. Bueno, entonces, fíjense en que llegamos al que estaba en el medio, que justamente tiene que ver con valor, ¿no? Ese valor añadido también. Los productos que diseñamos, cuando decimos diseñamos es inclusive que proyecto, ¿no? Es esa idea inclusive. No solo tienen que satisfacer, sino ofrecer un valor a nuestros usuarios. Bueno, y entonces llegamos a lo que tiene que ver con roles. ¿Se acuerdan que yo les decía? Vamos a estar empezando a entender qué es este proceso holístico, qué es User Experience, y entender que hay roles que lo integran. Y vamos a empezar a ver de qué se trata cada uno. Yo un poco ya los empecé a introducir cuando les explicaba lo de contenidos y el writer, lo de research o investigación de usuario y empezar a comprender al usuario y cuáles son sus necesidades, cuáles son sus motivaciones para con el producto, etcétera. Bueno, y acá tenemos un poco ese resumen y me da el puntapié para ir rol por rol, ¿no? Ir abordando rol por rol, empezar a entender qué hace cada uno, a qué se dedica básicamente un researcher, un writer, etcétera. Bueno, obviamente cada rol tiene su denominación. Cuando hablamos de user research, no es otra cosa que investigación de usuario. Cuando hablamos de writer, bueno, dice content management, fíjense. Pero ya, o sea, a partir de ahora le vamos a decir writing, ¿no? UX writing. Y la persona que se dedica a esto se llama writer, se le dice UX writer. Como la persona que hace investigación de usuario o research se le dice researcher, ¿no? Al que hace UX
UXer, etcétera. Son definiciones, pero está bueno empezar a manejarlas también. Bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Luego el arquitecto de información o arquitectura de información, que ya está como un poco más unido a lo que tiene que ver con diseño. Fíjense que inclusive en lo que es la parte de diseñador, dice white, dice interacción, puede decir visual, puede decir motion. Obviamente dentro de diseño hay un montón de cuestiones, se sabe que diseño es bastante diverso. Y de hecho son todas cosas que utilizamos, sobre todo cuando hablamos de cuestiones digitales, ¿no? Necesitamos gente que haga motion, necesitas gente que se dedique a interacción, arquitectura, porque todo eso, todo ese compendio, termina teniendo que ver justamente con lo que es el diseño de interfaces. Pero fíjense en que, saltando esta capa, tenemos que tener en cuenta la parte de contenidos, o sea, de writer, y la parte de investigación, o sea, de research. Las dos son fundamentales. Si uno no conoce a sus usuarios, si no hace investigación de usuario, no puede decir que hace UX. Y con Writer pasa un poco lo mismo, ¿no? Con Writing. Si no tenemos gente que se dedique a ayudarnos con la parte de contenido, bueno, no puedes decir que haces UX. ¿Por qué? Porque estás dejando de lado, estás dejando descuidada una pata fundamental que tiene que ver con diseñar el contenido de tu producto. Y research obviamente lo mismo, no estás conociendo el para quién, así que lo que vaya a aparecer, bueno, de ninguna manera estás teniendo en cuenta o estás haciendo experiencia de usuario. Y por último, obviamente tenemos la parte de frontend o desarrollo, pero fíjense que es la última parte. ¿Por qué? Porque primero tenemos que saber para quién, comprender, a partir de ahí aparecerán resultados, ya vamos a ver un poquitito más cuando veamos el rol de research, pero bueno, es eso, ¿no? Es empezar a definir y generar soluciones, pero a partir del conocimiento del nicho. No es que yo, no sé, se me presenta el problema y planteo soluciones sin ninguna base. Tampoco estarían haciendo UX si hacen ese camino, ¿bien? Buenas tardes. Bueno, Juan ahí nos comenta su rol, buenísimo, programador ciberseguridad, buenísimo. Genial. Bueno, si quieren ir agregando los que no me comentaron a qué área pertenecen, vayan haciéndolo. Como verán, inclusive cada uno puede llegar a tener su rol dentro de UX. Como ven, es enorme, es vasto. Es muy raro encontrar a alguien que sea especialista en todo. Fíjense en que todo esto, por eso decimos, ¿no? Es como interdisciplinar, es multidisciplinar. No es que yo soy UXer y soy especialista en todo esto. Eso es muy complicado. O sea, hay personas que se les dicen unicornios, ¿no? Que un poco se especializan pero no sé si especializarse, es muy difícil ser experto en todas estas áreas. Por eso les decía esto de que hay que entender que UX en realidad no es un cargo, es un proceso, ¿no? Es una filosofía, es algo que en donde se interrelacionan muchas cuestiones. En este caso, como ven acá, muchos roles, y dentro de cada rol hay mucho para conocer, para transitar, para practicar, para saber. Muy interesante. Bueno, se empezarán a dar cuenta entonces por qué UX o User Experience es tan importante, ¿no? Básicamente es que yo voy a diseñar, voy a desarrollar, voy a pensar, voy a prototipar y un montón de cuestiones más que tengan que ver con esta user experience. Pero ¿para qué hacemos esto? Esto de la emocionalidad vuelve a recobrar su peso, ¿no? Esto de que vamos a tratar de hacerle la vida más simple a la gente. Justamente ¿por qué decimos esto? Y porque piensen en el ejemplo que les daba del formulario, ¿no? Y piensen de vuelta en contexto, en necesidades, en no sé, si esa página es algo que sí o sí tengo que completar, que sí o sí tengo que mandar, que es el único canal de comunicación o el único medio que tengo para poder mandar esa información, y tiene un montón de frustraciones. Obviamente que el equipo atrás de ese formulario, atrás de esa página, no está haciéndole la vida más simple a la gente. Por poner un ejemplo, ¿no? Era esto que les decía, por ahí sí fue
eficiente porque lo pudo mandar, pero no fue para nada eficaz. No está siendo usable, ¿bien? No está teniendo por ende una buena experiencia de usuario. Puede ser que tampoco esa mala experiencia venga por un lado de accesibilidad, de errores en la UI, de que nos está interpretando al nicho, entonces nos está haciendo un flujo que esté teniendo en cuenta justamente el modelo mental de ese nicho. Bueno, un montón de cosas que ya estuvimos viendo, que como ustedes ya sabrán, todo va a terminar repercutiendo en la experiencia de usuario. Así que bueno, básicamente es esto, ¿no? Vamos a estar tratando de empezar a generar experiencias que ayuden a la gente, que hagan, bueno, esta frase de que hagan la vida de la gente más simple se usa bastante, pero desde este punto de vista, ¿no? Bueno, obviamente, que por qué tan importante. Bueno, acá me dicen por los formularios, sí, tal cual. El formulario es es uno de los elementos donde más fricciones se suelen ver en lo que tiene que ver con mediciones. En donde se ven más errores, en donde se nota que la gente está más problemas, más fricciones, más pains al tratar de completarlo. ¿Y por qué? Bueno, eso deviene mucho de que es un elemento muy sensible, ¿no? Y de que si, no sé, por ejemplo, el tema, bueno, acá me dicen, ¿no? El tema de la verificación. Hay que tener en cuenta que si de repente yo, no sé, les hago completar algo que no termina de explicitarse, qué es lo que tiene que ir en ese contenido, como les decía antes, bueno, y el usuario lo completó mal porque no se terminaba de entender qué es lo que iba ahí y malinterpretó y le tira error. Y el diseño de ese feedback, de ese error, muchas veces está mal encausado, entonces aparece en un lugar de la pantalla donde el usuario no está haciendo foco, o no se entiende, o está oculto, o es un tema de color, o un tema de accesibilidad, no sé, solo está marcando el estado con un cambio de color, piensen, ¿no? De repente lo único que cambia es que aparece en rojo y el usuario, por ejemplo, tiene alguna disminución visual, bueno, se perdió ese feedback y trata, o sea, termina apretando enter y eso nunca se envía. Bueno, a ejemplos como ese hay libros, ¿eh? Por eso les decía, el formulario es un elemento complicado que tiene que tener una usabilidad y que hay que darle como una mayor, hay que ponerle ahí un mayor foco en tratar de que la usabilidad sea óptima porque requiere muchas fricciones. Bien, en cuanto a esto que les decía, de por qué entonces es tan importante la experiencia de usuario, fíjense que acá dice reducir costos. Y uno dice, bueno, pero ¿en términos de qué? Bueno, una de las cuestiones más importantes que nosotros solemos ver es la diferencia entre cuando se usa este proceso, cuando se lleva a cabo este proceso y cuando no. Por ejemplo, piensen y acá ya me meto en algo más general de lo que es el proceso de UX, que tiene que ver con la parte de prototipar, por ejemplo, ¿no? Como para tomar un ejemplo y que se entienda. Piensen que ustedes no hacen todo este recorrido de prototipado. Cuando digo prototipado es conocimos a la audiencia, armamos un flujo en consecuencia, pero no a partir de lo que nosotros pensamos, sino a partir de lo que empiezan a dar los datos, ¿bien? Con respecto a nuestra audiencia. Datos cuantitativos, datos cualitativos, datos que se mezclan, que se empiezan a mechar y ahí empiezan a aparecer los insights. ¿Bien? El insight es una palabra que se usa mucho, pero hay que tener en cuenta que está haciendo referencia a no algo que ustedes por ahí leyeron o que les dijo alguien, sino que es todo un trabajo, ¿no? De empezar a entender esos datos, distintos métodos me los empiezan a brindar, yo empiezo a analizar y es una verdad que se revela, ¿no? Es algo que aparece, es un descubrimiento. Bueno, a partir de esos insights uno empieza a justamente generar soluciones en el proceso. ¿Qué pasa con esto? Yo empiezo a prototipar, ¿no? Por ejemplo, aparece una solución, la prototipamos. Obviamente se prototipa en baja cuando uno recién empieza. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a ver qué está pasando con eso que yo planteo. Puede pasarles que ustedes hagan research y traten obviamente de interpretar este modelo mental que hablábamos antes
pero también tiene que ver con que si nosotros planteamos algo en base a esos resultados, puede estar pasando que quizás al prototipar, bueno, no esté tan amoldado a ese modelo mental. Puede pasar. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros seguimos validando con nuestro nicho nuestra idea. ¿De qué manera? Ahí entra el usability testing, ¿no? Mostramos nuestro prototipo a nuestra audiencia y vemos cómo usa ese prototipo, si lo entiende, si no, si le gusta, si se pierde, si genera fricciones, en dónde. Bueno, y eso obviamente tiene todo un proceso, ¿no? Que irá de subiendo de calidad hasta llegar a un prototipo de alta, que se sigue testeando, obviamente, y recién ahí saldrá producción. Fíjense en si no hacemos todo esto, bueno, obviamente esta reducción de costos viene aparejado a esto. Piensen en un proceso en donde se hizo todo esto y se tuvo en cuenta al usuario, entonces cuando eso llega a producción y luego se lanza, ya está pulido, ya está medido, ya se iteró, se mejoró, se tiene en cuenta al usuario y entonces es muy distinto a un producto que nosotros diseñamos, pensamos y sale a producción sin haber sido jamás testeado, sin haber tenido jamás en cuenta al usuario. Obviamente que, ¿qué va a pasar? Bueno, muy probablemente el que no pasó por ese proceso tenga 1.000.000 de problemas y tenga que volver para atrás y eso obviamente es un incremento de costos. ¿Por qué? Porque tengo que volver, ahí recién como que tengo que ver a ver qué es lo que no está funcionando, por ahí hasta inclusive tengo que empezar a hacer el proceso que el otro ya lo hizo, yo tengo que volver a invertir para que se empiece a hacer, para arreglar los problemas, eso ya se generó, va a tener que volver para atrás y volverse a generar desde lo que es producción, bueno, todo lo que eso tiene que ver con costos, obviamente recursos, personal, un montón de cuestiones que si se hace de cero este proceso de UX, obviamente no vamos a tener, todas esas pérdidas no van a estar presentes. No quiere decir que no haya que arreglar cosas, pero nuestra filosofía es de mejora, no de arreglar problemas, sino que de iteración y mejora constante. Así que eso también termina repercutiendo en ganancias, ¿no? Bueno, por acá decían lo del CAPTCHA. Bueno, todo un tema, ¿no? Son esas cosas que vayan comentando, yo paro un poquitito y les voy respondiendo, me parece que se hace más dinámico también. Por acá Vir dice lo del CAPTCHA. Sí, sí, obviamente. Ejemplos así de cuestiones de fricción, hay muchísimos. Está bueno que también ustedes empiecen a identificar cuáles son, ¿no? ¿Qué está haciendo que el usuario, bueno, que no le haga para nada la vida un poco mejor? Obviamente que no nos referimos a resolverle la vida, sino en términos de uso con ese producto, ¿eh? Así que bueno, nada, es empezar a identificar eso, me parece interesante. Que empiezan a aparecer estos ejemplos también. Bueno, obviamente estos primeros tres están súper relacionados, ¿no? Reducir costo, incrementar ganancia y por lo tanto incrementar eficiencia. Esto que hablamos de es eficaz o no, de la usabilidad, está todo relacionado. Reducir el costo de soporte al cliente, también piénsenlo en términos de, no sé, tenemos por ejemplo una web, ¿no? Una web que vende productos y tenemos también un call center porque la web nunca funciona y la gente termina llamando para quejarse o para preguntar dónde tengo que ir porque no entiendo. Bueno, obviamente que costo de soporte al cliente va por ese lado, no por el lado de que no haya soporte, ¿no? Porque siempre dependiendo del producto, eso también hay que tenerlo en cuenta, UX siempre depende del producto, depende del equipo, depende en la fase del proyecto en la que nos encontremos, de recursos, etcétera, de contexto de uso de ese producto, obviamente. Pero tiene que ver con que obviamente nosotros tenemos que tener a alguien que ayude al cliente por X motivo, pero no para el uso de la página, a eso me refiero. Imagínense en un call center para dar soporte para los errores que tiene el producto, la página. Bueno, eso no estaría siendo algo muy recomendable. Entonces también reducimos ese costo de soporte relacionado con el uso del producto, ¿se entiende esto? Bueno, ¿y qué pasa con todo esto? Obviamente que cuanto mejor calidad, ¿no?, de experiencia le entregues a tu usuario, bueno, acá dice cliente,
pasa que hay una diferencia, ¿no? Cuando hablamos de cliente y cuando hablamos... Nosotros hablamos de usuario en términos de UX. ¿Por qué? Porque cliente para nosotros es alguien que nos... alguien de negocio, alguien de la empresa, un stakeholder, alguien que nos acerca algo, ya sea un desafío, ya sea el problema, lo que fuera, ¿eh? Así, esa salvedad me parece interesante hacerla. Eh, en este caso entonces sería también mejorar la lealtad de los usuarios en realidad. ¿Por qué? Por el cliente también, obviamente, si nosotros trabajamos de manera externa, pero digo, principalmente de usuario y cliente, obviamente también hay que tenerlo en cuenta, es muy importante, negocio, negocio, tecnología y usuario, no hay que dejar ninguna de las tres patas afuera. Pero bueno, digo, en términos de esto que venimos hablando de usuario, mejora la lealtad, ¿no? De tu usuario para con tu producto o tus productos, podés tener más de uno, obviamente, para la marca también, obviamente. ¿Por qué? Bueno, porque es esto que les decía, no sé, yo de repente compro algo en ese lugar, en esa tienda virtual, y mi experiencia es mala, bueno, obviamente va a ir directo mi connotación negativa hacia la marca y mi lealtad va a decaer. Inclusive hay algo todavía peor. Eh, yo voy a hablar con otras personas y no voy a hablar bien del producto y ese boca a boca es letal. Eh, y ahí es donde viene esto de obtener una ventaja competitiva, obviamente, ¿no? Si el boca a boca no es bueno, fíjense, eso de UX está muy medido, el tema de la influencia desde ese punto de vista, ¿no? Fíjense en el ranqueo, bueno, no ahora, pero antes del coronavirus, uno quería ir a un bar, a comer algo, a un restaurante, ¿y qué se fijaba? ¿Qué era? Qué se fijaban ustedes antes de nada? ¿Qué pasaba con ese lugar? ¿Cómo decidían si iban o no? Ahora obviamente no podemos, pero antes de que se desate todo esto, ¿de qué manera decidían? Tiene que ver con justamente recomendaciones, ¿no? Se metían a Google, se fijaban, no, se fijaban si estaba bien rankeado o los comentarios. Si van a comprar algo pasa lo mismo, ¿no? Si voy a comprar algo me fijo, no sé, el ranking de la persona que está vendiéndolo, los comentarios de gente que ya compró. ¿Qué pasa con esos feedback? Son muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Y porque justamente es gente que no está relacionada directamente con la empresa y está comentando qué experiencia, fíjense, no es menor esa palabra, y no es, claro, ahí dicen, ¿no? Este dicen si es muy concurrido. Claro, te empezás a fijar qué dicen los otros, ¿no? En general, en su mayoría. Tiene varias estrellas, ¿no? De los comentarios. Y no sé si les pasa, pero por ahí ni siquiera se fijan los positivos, van a los negativos. A ver qué tiene de malo esto, a ver qué está pasando. Claro, como dice Juan, casi siempre seguís la recomendación. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, eso es un aspecto muy, muy humano, ¿no? Muy, hasta desde, si queremos hablar desde un punto de vista psicológico, bueno, yo quiero ver qué aceptación está teniendo en general, ¿no? Y si está teniendo cuestiones negativas, quiero saber cuáles son. Y si eso no va con mi, por, por ejemplo, ¿no? Esto que les decía de voy directo a las negativas. Eso depende del usuario también, pero en términos generales pongo un ejemplo. Yo voy y me fijo en, ni siquiera me fijo en las positivas. Tiene, no sé, 20 y 5. Voy a ver esas 5 negativas que están diciendo, porque por ahí esas 5 son iguales y es algo que yo detesto. Entonces ya no voy a ese lugar. Fíjense en qué fuerte es ese feedback de uso que están teniendo los demás. ¿Bien? Y obviamente eso repercute en mi decisión. Y obviamente va a hacer que ustedes tengan una ventaja competitiva si tienen una buena experiencia, si brindan una buena experiencia con ese producto. Fíjense en que no estoy hablando de algo digital ahí, es ir a comer a un restaurante y es definir a ver qué vamos a hacer a partir de... Eh, bien, por acá están diciendo, bueno, el caso de compra, dice Manuel, muy bien, tiene que ver con esto, ¿no? Justamente empezar a entender. Sí, acá Juan dice, el argentino, por ejemplo, casi siempre quiere experimentar. Bueno, en realidad no sé si el argentino, creo que es algo general. Fíjate que si entras y ves que algo no tiene muy buenas recomendaciones, yo no sé cuántas personas van a ir igual a ese lugar. Es empezar a entender un poquito esto, ¿no?
Eh, si hay mucha gente quejándose, como dice Manuel, ¿no? Si voy a comprar algo, no sé, me meto a una tienda virtual y quiero comprar algo y decidí que lo quiero comprar, porque no sé, es justo lo que estaba buscando, me lo mandan gratis, me cierra el precio, un montón de cuestiones, pero el vendedor está mal rankeado, ¿no? Está en rojo. ¿Qué hacen? ¿Compran igual? Se los pregunto directamente, ¿no? Compran si está mal rankeado o si tiene mucha queja, por ejemplo. Me llegó roto, no sé, un montón de quejas diciendo me llegó roto. O no era lo que yo esperaba, nada que ver con lo que figura en la foto. Bueno, ya está, obviamente no lo van a comprar. Tiene que ver con eso. Bueno, obviamente siempre hay salvedades, ¿no? Pero digo en términos generales, es un poquito lo que termina pasando. Es empezar a tener en cuenta esto. Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar entonces qué es esto de roles, ¿no? Esto que les decía dentro de UX tenemos distintos tipos de roles. Bueno, por ahí dicen, no, claro que no, no lo compran. Pero por eso les digo, todo depende, ¿no? Depende también del tipo de comentarios. Si los comentarios negativos son pavadas, bueno, comprás igual. Por eso les digo, es ver el contexto también. Bueno, entrando a lo que tiene que ver con research, entonces. ¿Qué es esto de research o investigación de usuario? Bueno, me gusta, a ver si ya apareció, está por aparecerles en pantalla, es como una especie de chiste, está en inglés pero se los voy a traducir para los que no hablen inglés, que básicamente tiene que ver, bueno, por acá Juan dice un par de comentarios negativos ya es suficiente para no comprar. Claro, si hay un par y son de peso, son cosas importantes de las que se están quejando, bueno, ya está, te tiró para atrás la decisión, así que es importante entender esto. Bien. Bueno, ahí les apareció. Tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasa? Fíjense, es un lanzamiento. Bueno, está como el chiste hecho con el cohete por el tema de lanzar un producto. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros, nuestro sueño de lanzamiento es que nuestra app, vamos a ponerle, tenga todas estas funcionalidades. Y hace un millón de cosas, ¿no? Y cuando terminamos lanzándolo, nos damos cuenta que el usuario necesitaba otra cosa. Nada que ver, no era un cohete con un millón de funcionalidades, era simplemente una rampa y una bici. ¿Qué pasó acá? Bueno, justamente nunca, no es que puede ser que hayamos ido, o sea, nunca fuimos a ver qué le pasaba a nuestro nicho, qué necesitaba, qué lo motivaba, qué frustraciones tenía, qué deseos tenía. ¿Bien? No lo tuvimos en cuenta. Diseñamos para nosotros, que es algo que pasa mucho. Diseñamos como diseñadores, lo digo, yo soy diseñadora gráfica, ahora UXer, pero mi formación primaria es diseño gráfico y nos pasa mucho eso, ¿no? De que si no estamos dentro de este proceso, de esta manera, porque es también un cambio de paradigma en la manera de trabajar, ¿no? Esto del user experience. Si no estamos inmersos en este proceso holístico, lo que nos suele pasar es que hacemos un diseño autorreferencial, ¿no? Diseñamos para nosotros. Yo lo usaría, para mí está buenísimo, esto lo van a entender, esto refunciona, esto pega. Y en equipo pasa lo mismo, ¿no? El equipo decide, el cliente decide, el cliente hablando de la persona que nos hace el encargo, ¿no? Por ejemplo, que nos trae el desafío. Y deciden ellos, decide la gerencia, decidimos como equipo y no tenemos en cuenta a quién, a quienes van a utilizar el producto. Bueno, pasa esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para evitar este problema, esta autorreferencialidad cuando diseñamos, cuando proyectamos, cuando ideamos, cuando trabajamos en sí? Justamente, ¿cómo hacemos para evitarlo? Conociendo y entendiendo a nuestra audiencia. ¿Bien? Tenemos un pequeño delay en la pantalla, pero bueno, la pantalla que acaba de aparecer es esa. ¿Cómo vamos a hacer para solucionar este problema? Es simplemente conocer y entender el para quién, quiénes son, ¿bien? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué frustraciones están apareciendo? Esto del viaje, empezar a hacer mapeos, es fundamental, mapear situaciones, mapear estados, mapear emociones, claro que sí. Ya vimos qué relación importante tiene la emoción y el user experience. Así que dentro de lo que tiene que ver con el universo de investigación de usuario, hay muchas maneras de llegar a esa comprensión, de llegar a ese entendimiento.
métodos sobre todo, ¿no? Fíjense en que el primero, a ver si ya les apareció la pantalla, está por aparecer, van a ver que es un punteo de métodos, más que nada. Y el primero de todos tiene que ver con algo que se... Ahí está. Tiene que ver con algo que se llama personajes. ¿Bien? No sé si alguna vez habrán escuchado, lo pueden haber escuchado como personas también, como proto-personas también. Bueno, hay una diferencia entre una proto-persona y una persona. Persona es en inglés, personaje sería en castellano. Y no habla de un personaje o una persona puntual. Habla de un grupo de personas que comparten necesidades, que comparten características, metas, etcétera. Ese es uno de los entregables más estándar, más importantes dentro de Research, y que se llega a él a través de muchos métodos de investigación y trabajo de campo. ¿Bien? Obviamente que todo lo que ven abajo, salvo el Journey, que también es un entregable muy importante dentro de Research, son todos métodos que usamos para llegar a construir tanto personajes como el Journey o este mapeo del viaje del usuario, ¿no? ¿Qué pasa con ese viaje? Bueno, es esto que yo al principio les decía de los canales, los touch points o puntos de contacto que tu usuario tiene con el producto, etcétera. Y todo eso obviamente surge del análisis, ¿bien? Para ese análisis, para llegar a esos dos entregables, como les decía, tanto personaje como el journey, tenemos todos los métodos que hay acá y muchos más, ¿eh? Lo que pasa es que estos son como los más estándar. Entrevistas, encuestas, etnografía, focus group. No sé si quieren, preguntan si no conocen alguno, si quieren hablar de alguno en particular. Si alguno alguna vez usó alguno de estos métodos, no les digo personajes y journey porque ya les digo, eso es como la meta, ¿no? Hacia donde llegamos. Pero los métodos que utilizamos para llegar a, sí, quizás alguno alguna vez hizo. Encuestas me imagino que alguien habrá hecho, entrevista también, quizás alguien alguna vez no moderó, pero sí fue parte de un focus group, ¿no? Fue y fue un integrante del focus. Eh, bueno, la diferencia principal acá entre entrevista contextual y la entrevista que todos conocemos, la uno a uno, ¿no? Que obviamente ahora por un tema de pandemia no vamos a hacer, porque bueno, en la entrevista uno a uno es la entrevista en donde estamos cara a cara de manera presencial con nuestro entrevistado y justamente hacemos preguntas, es un ida y vuelta, es una conversación también, ¿no? En ese sentido no tenemos el impedimento que tiene la encuesta, por ejemplo, en donde nosotros armamos las preguntas y la gente las responde, pero no hay un feedback ahí, como si en la entrevista. Pero fíjense que son el focus lo mismo, ¿no? Este grupo donde hay un moderador, se lanza un tópico, la gente empieza a hablar, y empiezan justamente a interactuar entre ellos y uno ve dinámica. Es muy interesante todo lo que tiene que ver con focus. Y bueno, lo que les decía de diferencia entre entrevista común y entrevista contextual. ¿Qué pasa con eso? La entrevista contextual, en realidad, es una entrevista que su palabra, su definición un poco lo dice, ¿no? Es en contexto. Fíjense en que tiene que ver con justamente ver qué hace el usuario. Yo puedo hablar, yo le puedo hacer preguntas, pero veo cómo usa algo, veo cómo hace algo. Es un poco más rica, obviamente me entrega mucho más datos. Ah, bien, por ejemplo, acá me preguntan ¿qué sería etnografía? Genial. Etnografía en realidad es una rama de la antropología, ¿no? Y es un método de investigación que tiene obviamente como objetivo, muchos de estos, como verán, tiene como objetivo observar y registrar qué pasa, pero la etnografía básicamente tiene como objetivo observar, ¿no? Esas prácticas. Idiosincrasia, prácticas culturales, decisiones, acciones, identidad, cómo es el estilo de vida de un grupo humano, ¿bien? Obviamente es algo muy, muy importante, interesante de transitar. Por ejemplo, en estos momentos no se podría hacer porque yo tengo que ir al lugar donde la gente vive, donde la gente tiene su vida, hace sus cosas. Yo tengo que meterme en esa cultura, por ejemplo, si es una cultura distinta a la mía, para ver cómo se comunican, qué palabras usan, cuál es su idiosincrasia,
un montón de cuestiones que hacen la identidad, que hace a la identidad del grupo humano, de ese grupo en particular, y obviamente ahora no se podría, ¿no? Pero porque tenés que estar ahí además de manera presencial durante un tiempo. Eh, pero bueno, es súper interesante. Por acá dice encuestas de feedback para hacer... Ah, Manuel, ¿hiciste encuestas de feedback alguna vez? De intercepción, serían para ver si algo les gustó o no. Bien, bueno, esa también, pero esa quizás está más ligada a lo que es usability, ¿no? Igual entender que usability es parte de research, ¿eh? Acá lo damos aparte, pero usability testing es parte del research, obviamente, porque viene después, ¿no? Viene cuando yo ya entendí, armé esto y ya sabemos más o menos, tenemos esos perfiles de usuario de nuestro producto, va a haber que plantear ideas, plantear posibles soluciones, prototipar y hay que medir ese prototipo. Y si ya está operativo el producto, es como dice Manuel, hay que salir a ver nivel de satisfacción, ¿no? Se puede hacer esto. Eh... Le estabas contestando, está bien. Le contestabas y decías qué cosas había hecho para saber si algo servía y tomar decisiones. Ok, ok. Bien. Sí, lo de la etnografía, sí, lo que les comentaba recién, ¿no? Pero también me parece interesante, aunque interpreté otra cosa, encuestas de feedback, tiene que ver con usability testing, ¿no? Y ahora lo vamos a ver, pero ya les digo, me interesa que se entienda que testing es parte de research. Viene después, ¿no? Porque viene cuando tengo que ver si realmente estoy interpretando el modelo mental de mi audiencia o no, y qué tenemos que cambiar en consecuencia, qué hay que iterar, qué hay que mejorar. Pero está muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que tiene que ver con el UX Writing o el rol del writer, esto que hablábamos de contenidos, ¿no? Bueno, esto que decíamos de que el contenido es fundamental, el diseño de qué voy a escribir, qué voy a estar comunicando, qué va a estar leyendo mi usuario, es fundamental. ¿Por qué? Bueno, básicamente cuando nosotros redactamos, escribimos contenido del producto, fíjense que acá dice producto digital, por una razón obvia, pero siempre de vuelta, igual que en research, es pensando en el usuario, ¿no? Es el usuario en el centro de la toma de decisión. Por ejemplo, piensen en, bueno, ya hay un par de ejemplos, pero es esto, ¿no? Entender que un buen contenido te va a ayudar a prevenir problemas, a que el usuario esté orientado, a que entienda dónde está, a reducir fricciones. Es un poco esto de la palabra exacta en el lugar exacto, ¿no? También, obviamente, como les decía antes, termina impactando en la experiencia. Si el usuario ingresa y empieza a leer y está confundido, no sabe a dónde ir, toca todo hasta que le pega o aparece lo que está buscando, porque no se están autoexplicitando esos links, el menú, lo que sea, o inclusive, no sé, piensen en algo que pasa mucho, que es que de repente aparece un mensaje de error, ¿no? O un feedback X, pero el tema del diseño de los mensajes de error también es algo que se ve mucho, que tiene que ver con el usuario hizo algo, interactuó con X elemento de la interfaz y eso desencadenó un feedback, ¿no? Un modal que dice un texto, pasó tal cosa y dos botones, ¿no? Todos estamos con este ejemplo, nos pasó 1.000.000 de veces. Piensen en qué pasa si no está bien redactado ese texto y me voy a un ejemplo, por ejemplo las pantallas de Windows, no de ahora, sino de, no sé, Windows, no sé, XP 98, ¿no? ¿Qué pasaba mucho con esos feedback en los errores? Bueno, el texto en realidad estaba escrito pensando en un ingeniero, ¿no? Un usuario convencional, normal, que tenía ese problema y le aparecía ese modal, ese feedback, no entendía qué estaba pasando, ni qué pasó, ni por qué se dio el error, ni si fue una culpa de él o se rompió algo en el sistema y qué hacer después y qué pasaba en consecuencia, ¿no? Una vez que... todo eso es un tema muy importante porque hay que tener en cuenta que si yo de repente recibo en ese feedback, en ese modal, un texto que dice error en el registro, número, bueno, nada, no entiendo, ¿no? Esas palabras al usuario promedio no le significan nada. Y después por ahí era ok, cancel, ¿no? Bueno, ¿y qué hago? Eso también es muy importante.
empezar a entender qué palabra o palabras pongo en los botones. Piensen que en ese modal, ¿qué es la interacción principal? Bueno, o lo cierra y también se queda con esa incertidumbre, o aprieta alguno de los dos botones. Y si no le termina de quedar claro qué hace cada botón, bueno, la fricción que eso hace le genera al usuario, ¿no? Piensen, está leyendo y no entiende lo que lee, fricción. Y encima tiene que tomar una decisión sobre dos botones que tampoco entienden o no termina de quedarle claro qué hace cada uno. Más fricción todavía. Bueno, eso termina siendo una malísima experiencia. Así que también es entender lo fuerte. Claro, no era Manuel dice, no era tan intuitivo. Y no, claramente, no para nada. Bueno, no sé si alguna vez les saltó, seguramente sí, la pantalla azul, ¿no? La temida pantalla azul de Windows. ¿Qué pasaba con eso? Justamente tenía que ver con, aparece esa pantalla y se acuerdan que había como muchas opciones, ninguna terminaba de quedar muy clara. Y después era, bueno, si decidís tocar todas estas teclas, quizás pierdas algo, me acuerdo que decía. Bueno, eso es terrible a nivel fricción, a nivel writer, ¿no? ¿Qué le estás comunicando al usuario? ¿Cómo llegó a esa pantalla? ¿Por qué llegó? ¿Cuál de todas las porque hay tres opciones y todas desencadenan en algo distinto, ¿no? Y cuando me decís quizás pierdas algo, ¿qué pierdo? ¿Pierdo parte del disco duro? O sea, ¿qué pasa? Eh, ¿No? Y después era como que un poco parecía que todo daba igual. Bueno, esto es parte del rol del writer. ¿Qué voy a comunicar? ¿De qué manera? ¿Qué palabras en contexto voy a elegir para comunicar ese problema en ese momento o ese feedback en ese momento? ¿Qué va a tener cada botón? Es muy importante el tema del contenido. Sí, bueno. Ah, claro, las blue screen, exacto. Claro, bueno, ahora tienen QR, ¿no? Pero de vuelta, fíjense en que yo le puedo agregar muchísimas cosas, pero si el contenido sigue siendo medio errático o no termina de entenderse, al usuario le va a seguir generando fricción. Yo creo que antes de agregarle más funcionalidades o más cuestiones, hay que arreglar la parte de contenido, que el contenido sea claro, sea directo. Claro, bueno, tal cual, Manuel dice, la verdad es que no ayuda mucho. Y no, porque si sigo teniendo dudas cuando leo sobre qué pasó o qué está pasando o qué tengo que hacer, la fricción va a seguir existiendo. Bien, bueno, básicamente entonces un writer hace esto, ¿no? Aplica técnicas de redacción centradas en el usuario, ¿bien? Piezas, esto que les decía, son piezas de contenido, son landing, son emails. Fíjense en que ahí uno puede decir, bueno, pero un email, ¿qué tiene que ver con el producto? Y no, de repente compré algo, alguien antes dio un ejemplo que tenía que ver con esto, y yo de repente en algún momento compro algo y digo, bueno, estoy esperando que me llegue un mail de confirmación. Fíjense ahí en ese viaje de usuario, esto que hablábamos antes de los journey, yo compré en la página, pero después estoy esperando ese mail de confirmación o que me llegue mail con info importante. Es un paso fundamental en la experiencia. Ven cómo la experiencia no se queda solo en ese producto, no se queda solo en la interacción con la web, lo trasciende, ¿no? Y yo estoy esperando ese mail y la redacción de ese mail es fundamental. Ese mail no puede decir cualquier cosa. Yo tengo que cuidar palabra por palabra, tengo que saber súper claro, al usuario le tiene que quedar súper claro toda la información, todo lo que hizo, todo lo que va a pasar en consecuencia, etcétera, etcétera. Así que es importante también entender la experiencia como algo que muchas veces tiene más puntos de contacto aparte del punto de contacto con la interfaz. Bien, en este caso es un buen ejemplo esto del email de confirmación. Estuvo todo ok, te va a llegar tal día, etcétera, etcétera. Ah, por ahí siguen contestando qué es etnografía. Bien, perfecto. Ah, vos haces etnografías. Qué bueno, genial. Una antropóloga. Bien, genial. Bueno, ¿qué más? Escribir contenidos usables para diferentes tipos de pantalla. Bueno, esto que les decía, ¿no? Error, login, formularios.
Hay muchos, pero estos son como los que más, más centro de fricción pueden llegar a generar. Esto que les decía del mensaje, ¿no? Este mensaje que aparece y yo no termino de comprender y no termino de entender qué hacer y estoy hiper frustrado como usuario, ¿no? Porque está esa incertidumbre de decir, ¿cuál de los dos toco y si toco este? No estoy muy seguro de qué va a pasar y quizás simplemente era algo menor, pero quizás son cosas importantes muchas veces porque son algo que desencadena otra acción. Bueno, piensen en esas cuestiones, ¿no? O en el login, que nos pasa a todos. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y por qué me sigue pidiendo la contraseña? ¿Y por qué me sigue pidiendo...? Bueno, que no entiendo cómo quieren que la redacte. Y ya traté 40 veces y sigo con el mismo problema. Bueno, muchas veces es un error de contenido, de que no está bien especificado, que no está redactado de una manera más simple quizás, ¿no? Eh, bueno, o que están dando un mensaje contradictorio, también puede estar pasando esto. Eh, Sitios engañosos. Ah, bueno, acá Manuel dice, a veces pasa que los call to action no son claros y no se sabe, claro, y no se sabe dónde hacer clic. Sí, a veces también pasa, y eso ya es más desde el UI, ¿no? Pero no sé si les habrá pasado que a veces todo es un call to action y uno no sabe cuál es la acción principal, ¿no? Vieron que hay distintos tipos de botones. Y entonces de repente yo tengo dos opciones y quizás una es cancelar y la otra es el call to action, pero visualmente los dos son call to action. O los dos son muy parecidos. De vuelta, eso al usuario le genera bastante confusión. Bueno, y ni hablar si encima el texto dentro del call to action no se entiende o es engañoso. Bueno, es engañoso ni hablar, ¿no? Si está puesto mal a propósito, eso también es algo que un poco nosotros llamamos patrón oscuro, ¿no? Hay patrones en el diseño de interacción y si, por ejemplo, yo invierto cosas a propósito o colores que ya están como muy reservados o hago cosas para que el usuario apriete donde yo quiero y no donde él quiere, eso se llama patrón oscuro, justamente. Muy bien. Bueno, y también entonces lo que va a hacer un writer es armar un plan de comunicación. ¿Bien? Fundamental, voz, tono. Hablando un poquitito entonces de lo que tiene que ver con diseño de interfaz, ya estuvimos hablando bastante de diseño de interfaz, pero bueno, es esto que decíamos, ¿no? ¿Qué es lo que el usuario va a ver, va a usar, con lo que va a interactuar? Cosas que ya todos conocemos, que usamos 1 millón de veces, pero ¿qué pasa también? Cuando uno se pone a diseñar, por más que lo hayas usado 1000 veces, hay que como dar un paso atrás y ser como muy consciente, ¿no? Cuando uno ya se acostumbró, naturaliza, entonces lo hace hasta como medio de memoria y ahora hay que ponerse a pensar, ¿no? Y pensar en que lo va a usar otro. Así que es todo un trabajo ese también, todo un proceso en sí mismo. Y es esto, ya como para consolidar esto de UX UI que veíamos al principio, sí, bueno, entender que UI o interfaz de usuario es una de las fases del proceso de UX, ¿no? Y ya creo que saben por dónde va UX entonces a este punto, que se va a preocupar por variables que no solo están vinculadas a lo que es visual, ¿no? Sino esto que veíamos de research, contenidos, bueno, accesibilidad, velocidad de carga, presentación, un montón de cuestiones. Así que está bueno empezar a entender lo diverso también dentro del campo. Entender esto de que, bueno, son botones, son etiquetas, son listas, son radio button, uso un checklist, uso un radio, ¿por qué? ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer? Bueno, todas decisiones que tienen que ver con esa interacción. Obviamente a eso se le agrega la parte de contenido, obviamente se le agrega la parte de accesibilidad, la parte de que sea usable. Fíjense en cómo todo empieza a interactuar y a dar valor en conjunto. Bueno, iconos, sliders, un montón, todo lo que todos ya conocemos. Y llegamos a la parte de usability testing que antes había aparecido bastante por ahí con respecto al usability. Y me interesaba hacer hincapié en esto, ¿no? Esto de que es parte de research y que básicamente, ¿qué ayuda? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, fíjense que, por ejemplo, planteamos el prototipo, como explicábamos antes, llegamos a esa fase en donde tenemos que ver justamente cómo nuestro usuario va a estar interactuando con ese prototipo. Y obviamente ese prototipo nosotros lo planteamos en base a lo que sale de research, no es que lo inventamos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ver justamente, hay que validar, siempre validamos nosotros.
Y esto justamente, estas técnicas del usability testing, nos van a ayudar a encontrar posibles problemas de usabilidad. Fíjense, no es menor esta palabra, ¿no? Problemas de usabilidad que se estén dando justamente en ese prototipo. Tenga la fidelidad que tenga, porque dependiendo de distintos tipos de fidelidades, nosotros vamos a estar quizás queriendo medir distintos tipos de cuestiones. Si es un rediseño, si es algo desde cero, obviamente son distintas etapas del proyecto o son distintos momentos en donde vamos a estar aplicando estos métodos. De vuelta, todo depende, ¿no? Depende de qué queramos evaluar también, no siempre queremos evaluar lo mismo. Eso depende también del proyecto, de la fase en la que nos encontremos. Pero básicamente tiene que ver con esto, con evaluar la facilidad, la comprensión del producto por parte justamente de nuestros usuarios. Fíjense que siempre digo nuestros usuarios porque no es todo el mundo, sino que nuestra audiencia, ¿no? Nuestra audiencia, nuestro nicho. Bueno, básicamente un poquitito tiene que ver con esto. Si yo enfrento esto que les decía, voy a retomar esto que les decía de enfrentar al usuario al prototipo. Y en ese caso estarían haciendo un test de usuario, ¿no? Es ver cómo el usuario interactúa con lo que nosotros le presentamos, con el prototipo. Es ver qué hace, ver cómo lo hace. Obviamente en ese caso nosotros le damos un escenario, le damos tareas y vamos a tratar de ver cómo trata justamente de resolver esas tareas. Si puede, si tarda mucho, si tiene muchas fricciones, si tiene muchas preguntas. Obviamente preguntas va a haber siempre. La idea es que en un test de usuario nosotros no respondamos preguntas. Hay técnicas, ¿no? Para no responder y decir no te puedo responder. Obviamente no le decimos así. Hay técnicas para hacer que vuelva a la tarea y trate de seguir, que siga tratando de resolverla por sí mismo, ¿no? Porque piensen que lo que estamos midiendo ahí justamente es esto, es si está comprendiendo lo que está pasando, lo que le estamos presentando. Si lo puede usar, si le genera algún problema, si lo puede navegar, bueno, etcétera. Tiene que ver con ese feedback en la interacción. Y tenemos, como les decía, bastantes métodos también. No solo el test de usuario, que es uno de los más importantes, pero también hay cuestiones como tree testing, análisis de primer clic, análisis de formulario, test de los 5 segundos. Está el card sorting, que si vamos a hilar fino, el card sorting en realidad lo hacemos en research, ¿no? Que tiene que ver con... sí, bueno, por acá dice prueba AB. El test AB también, obvio, sí, sí, sí. No está acá, pero sí, también es muy importante. Hay muchos, ¿no? Es un punteo, pero como les decía antes, métodos, es como en Design Thinking, métodos hay un millón. Lo que pasa es que uno, bueno, va eligiendo. Hay algunos que son quizás más estándares que otros, ¿no? Como les decía, el Journey o personajes en Research. Esos dos los van a terminar haciendo. Hay métodos para llegar ahí que también se suelen usar mucho, que no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. Sí, agregaría el A/B testing porque también es bastante importante. Y tiene que ver con esto, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago un card sorting, no sé si todos saben lo que es. ¿Alguien sabe? ¿Alguien alguna vez hizo un card sorting? Me interesa saber eso. Si alguien alguna vez hizo un card sorting, dígame yo. Porque el card sorting básicamente tiene mucho que ver con esto de entender el modelo mental de tu usuario. En un card sorting lo que yo estoy viendo es cómo mi usuario justamente agrupa los contenidos y qué nombre le da a ese grupo. Básicamente ese método sirve para eso. Y el tree testing, como ven acá, es como un paso más allá del card sorting, ¿no? Porque una vez que yo hago un card sorting, ya empiezo a modelar un poquitito, por ejemplo, ese menú conforme al modelo mental de mi usuario, pero el tree testing va un poco más allá y empiezo a ver qué tan bien estructurada y jerarquizado y nombrado está ese menú, por ejemplo, ¿no? Son técnicas que a nosotros nos ayudan a que esté más orientado hacia el usuario y hacia su modelo, lo que nosotros estamos planteando en términos de producto. Bueno, obviamente, análisis, fíjense, ¿se acuerdan que yo les decía que los formularios son uno de los elementos que más fricciones generan en general? Bueno, generan tanto que de hecho hay
hay métodos para analizar o para hacer análisis de formulario. Y ahí es donde van midiendo justamente la usabilidad, ¿no? Si se entiende, si no, dónde están apareciendo los errores, con qué categoría, a qué nivel, si se interpretan, etcétera, etcétera. Usabilidad, accesibilidad, bueno, un montón de cuestiones con esos forms, justamente para hacer que sean más usables, ¿no? Y después hay un test también que se usa mucho, que es el test de los 5 segundos, que tiene que ver con eso ya es como algo más en una instancia de alta. Tengo algo diseñado de alta. Cuando digo de alta, digo diseño final o lo más cercano posible al diseño final. Y le muestro literalmente 5 segundos, por ejemplo, una pantalla, la pantalla de la home, piensen, ¿no? La pantalla de la home al usuario. Y se la muestro literalmente 5 segundos y se la dejo de mostrar. Y le hago preguntas. ¿Para qué sirve? Para ver qué vio, qué fue lo primero que vio, a qué le prestó atención, qué llegó a leer, qué no, qué entendió de lo que leyó. Hay algo que dice que si en los primeros 5 segundos tu usuario no termina de interpretar para qué sirve lo que le estás mostrando, hay cosas que hay que mejorar o arreglar o ver qué está pasando. Porque en 5 segundos debería interpretar lo que nosotros queremos que interprete, por lo menos entender de qué la va ese producto y lo que nosotros queremos que sea como lo más destacable, bueno, tiene que ser lo primero que le llame la atención. Entonces con este tipo de test medimos estas cosas, ¿no? Si realmente eso está pasando, si no, dónde hay que mejorar, si el call to action se vio, qué se entendió con el título principal, si se entendió, si interpretó otra cosa, si ni siquiera lo vio, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pasamos entonces a lo que tiene que ver con Design Thinking. Bien, en esta última media hora vamos a estar dedicándosela a Design Thinking, esta metodología ágil, que en realidad surge como metodología de solución de problemas, de innovación. Seguramente habrán escuchado algo que tiene que ver con esto. Es un proceso centrado obviamente en el usuario, pero nosotros más que el usuario decimos en el humano, ¿no? Centrado en el humano. Ahora vamos a ver por qué. Y bueno, básicamente tiene un mindset muy particular, que también lo vamos a estar viendo. El design thinking o pensamiento de diseño hace referencia a esto, ¿no? A la colaboración, al trabajo en equipo, a una cultura, obviamente, también que tiene un sesgo hacia la acción, que cuando nosotros decimos sesgo hacia la acción, hablamos más en términos de no me digas tanto, sino que mostrame, hacé, aprendé haciendo, equivocate y aprendé del error también, iterá, mejorá y mostrame, ¿no? No me cuentes tanto, sino que hacé y mostrame, ¿no? Ese sesgo hacia la acción refiere a eso. Acá dice predisposición hacia la acción, es eso, es un sesgo hacia la acción, permanente, ¿no? De aprendizaje permanente. Bueno, y esto de la mentalidad o el mindset que les decía antes, tiene que ver justamente con estas cuestiones, ¿no? Focalizar en lo humano, por eso también diseño centrado en el humano. Colaboración, la colaboración es fundamental, porque en realidad el design thinking es como un cambio de paradigma, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que un poco es cambiar la manera en que uno trabaja o está acostumbrado a trabajar? Ya se habrán dado cuenta que estuvimos hablando de un montón de cuestiones que para muchos deben ser nuevas. Bueno, tiene que ver con eso. Viene de la mano de dejar de lado el trabajo tradicional o como uno está muy arraigado o acostumbrado a trabajar y empezar a migrar hasta este mindset que tiene que ver con el sesgo hacia la acción, la cultura de prototipar, la cultura de medir, de testear con el usuario, de entender al usuario, de ser lo más visual posible, de ser un narrador visual, ¿no? Esto del storytelling tiene que ver con esto. Contar quizás a través de dibujos no quiere decir que sepas dibujar, ¿eh? El dibujo es un bocetito. Fíjense en que es transmitir la idea a partir de. Y nosotros usamos mucho en Design Thinking lo que tiene que ver con lo lúdico. ¿Por qué también? Y porque un poco piensen en los chicos, o cuando ustedes fueron chicos también, que no era que pensaban tanto, simplemente experimentaban. Y de esa experimentación surgían cosas que muchas veces son muy innovadoras porque uno quizás no está plantándose desde supuestos o con ciertos asesinos de ideas, ¿no? Como esto no va a funcionar, esto no sé si decirlo, esto seguro es una pavada. Y bueno, y en esa conjunción de no aventurarnos a experimentar, de tenerle miedo al que dirán o si va a funcionar o no,
bueno, si no funciona, lo mido, aprendo, veo que no funciona, lo mejoro y sigo adelante. Es un poco ese cambio de paradigma, ¿no? Aprender jugando también. Porque justamente pasa esto, en lo lúdico aparece esa chispa, ¿no? De lo creativo. ¿Por qué se dice, ay, los chicos qué creativos que son, ¿no? Cuando juegan, no sé si alguna vez los observaron o se acuerdan de cuando ustedes eran chicos, como que de la nada te inventabas un mundo. Bueno, tiene que ver con eso, la creatividad viene por un lado también de juego, de aprender a jugar de vuelta, por llamarlo de alguna manera. Eh, bueno, abrazar la experimentación tiene que ver con eso. No sé si alguna vez vieron, nosotros hacemos mucho hincapié en sesiones de co-creación, ¿no? Si de repente queremos medir algo, ver algo, entender un poco más una situación puntual, no sé, algo referido al modelo mental, que ya lo hablamos tanto, y queremos ver un poquitito más qué pasa, qué le pasa al usuario, a nuestro usuario con eso, se hacen sesiones de co-creación en donde se llama al usuario, ¿no? Obviamente ahora no se puede por un tema de pandemia, pero en el momento en donde se podía, se llamaba a la gente, se organizaban equipos, se les daba legos, ¿no? Fíjense, a través del juego se les da algún challenge, algo para hacer, y se ve de qué manera se da esa dinámica, de qué manera, qué es lo que dicen para tratar de resolverlo. Es muy interesante, ¿no? Empezar a entender todas esas dinámicas es muy interesante. Sí, por acá dicen un replanteo. Más que un replanteo, yo diría que es una redefinición, ¿no? Es volver siempre al problema y tratar de definirlo eh, cada vez mejor. Y la iteración también, esa palabra es fundamental. Fíjense que dentro de lo que es User Experience también están las dos, ¿no? Definir el problema, entender y después iterar en consecuencia. La iteración es fundamental, porque quiere decir que cuando yo itero, yo probé con el usuario, validé, entendí, y las mejoras que voy a estar planteando, las estoy planteando en pos de lo que observé y en pos de lo que aprendí. No son cosas que se me ocurren a mí, ¿no? Son cosas que yo observo y digo, después de observar a una muestra, digo, mira, en su mayoría, no sé, aparecieron estas cuestiones, esto no se entiende. Bueno, es mejorar a partir de. Así que es fundamental. En Design Thinking también prototipamos. Lo que pasa es que el prototipado acá, eh, bueno, puede ser, como les decía, cualquier cosa, una maqueta, ¿no? Una maqueta hecha con legos y plastilina, o sea, realmente es muy desde lo lúdico. Y obviamente validar, ¿no? Validar con el nicho y ver qué está pasando, cómo lo usan, qué feedback obtengo de ese uso, de esa interacción. Bueno, y algo muy importante también que tiene que ver con el mindset de Design Thinking es construir sobre las ideas de los demás. Vieron que uno trabaja en equipo, trabaja en grupo, pero el tema de la colaboración en equipo se aprende, ¿no? Y no es menor, no es algo tan sencillo. Uno puede quizás hasta creer que sabe trabajar en equipo y cuando empieza a introducirse en estas metodologías quizás se da cuenta que no era tan así. Está bueno eso también, uno se redescubre. Así que esto de construir a partir de lo que dice el otro es fundamental. Por ejemplo, alguien dice algo que para mí está mal, yo no digo está mal, yo tomo eso y trato de ver cómo lo resignifico o cómo lo mejoro si me parece que no cumple con determinada cuestión, ¿no? Es eso, es no criticar, sino que tomar lo que el otro dice, lo que el otro propone y ver qué hago con eso. Si está mal, no sé, ni siquiera usamos esto de está bien, está mal. Quizás no está tan cercano a lo que estamos buscando. Y entonces, ¿qué hago para acercarlo más? ¿Bien? Es eso, es un poco ese cambio de paradigma a la hora de trabajar, a la hora también de enfrentarnos a los problemas. Fíjense, acá tenemos este recorrido, que es un poco seguramente lo habrán visto, es un poco un resumen de esta metodología de IDEO, de Stanford, un poco es de donde nació. No es la única, no es la única que van a encontrar. De hecho, también vamos a estar hablando un poco del doble diamante, pero todas en realidad terminan convergiendo hacia lo mismo. Y uso la palabra converger
porque, bueno, nada, la convergencia es todo un tema, ¿no? Divergencia y convergencia son dos palabras que vamos a usar muchísimo y ahora vamos a ver por qué. A ver si ya lo tienen en pantalla. Sí, perfecto. Bueno, son estas como 5 fases, ¿no? Que lo interesante de esto justamente es empezar a entender qué hacemos en cada una. Fíjense en que primero empezamos por empatizar. Si volvemos a todo lo que habíamos visto en User Experience, tiene que ver con esto, ¿no? Empatizar, ¿qué es? ¿A qué les suena? A investigación, ¿no? Es esto que decimos de, bueno, yo voy a ir justamente a conocer a mi usuario, a ver qué le pasa, a ver qué necesita, qué necesidades tiene, etcétera. Obviamente que yo, luego de hacer esa fase de empatía, de conocimiento, de descubrimiento, llámenla como quieran, son todos sinónimos y de hecho el concepto atrás de esto es siempre el mismo, ir a conocer al usuario. eh, Voy a tener la posibilidad de definir o quizás hasta de redefinir el challenge, el desafío inicial, porque siempre tenemos un problema que se nos plantea, un desafío inicial, algo que apareció y no sabemos cómo tratar, y como en teoría esta metodología se aplica cuando son cosas muy complejas, que en un principio parece que no tienen solución o que es muy difícil de abordar, bueno, es un buen momento para aplicar Design Thinking justamente, ¿no? Cuando no sabemos cómo abordar el challenge justamente. Entonces, definir o redefinir es un momento fundamental del proceso. ¿Por qué? Bueno, porque yo ahora voy a definir ese problema, ese challenge, ese desafío a partir de toda la data que me entregó mi usuario, ¿no? Ese cúmulo de información que tengo para analizar y que me va a decir muchísimo y que me va a ayudar muchísimo a plantarme de otra manera frente a ese problema, ¿no? De vuelta, ¿por qué? Porque ese problema los atañe directamente a ellos y yo tengo que entender mucho más en profundidad qué les está pasando para poder también tener una definición más clara de este punto de vista. Y ahora vamos a ver a qué nos referimos con punto de vista justamente. Bueno, por acá Vir dice la importancia de beta testear luego del diseño por niveles de usuario, pero ojo con confundir lo que es el análisis QA con lo que es usability testing, ¿eh? No tiene nada que ver con eso. Eso obviamente se hace, está muy bien, pero el usability testing es una medición, por ejemplo, el test de usuario es una medición que nosotros vamos haciendo de cara a la interacción directa del usuario con lo que vos le presentás. ¿Bien? Por ejemplo, les digo, un prototipo en baja que puede ser tranquilamente hecho en lápiz y papel, en hojas, ¿bien? Para ver qué hace con eso antes de avanzar. Así que bueno, es esto. Volviendo a lo del design thinking, definimos y una vez que definimos vamos a idear. ¿Bien? ¿Por qué ideamos después de definir? Y porque si nosotros no tenemos bien definido ese challenge, ese alcance, bueno, obviamente que el proceso de ideación no va a ser tan rico como si lo tenemos bien estructurado, bien enmarcado, bien enfocado. Puede ser que esa definición de problema esté muy chica, entonces las ideas del equipo son siempre las mismas, son poquitas. O puede ser muy abstracto, muy grande todavía, entonces no se nos termina de ocurrir nada o se nos ocurren cosas muy dispares. Tampoco estaría haciendo un buen camino a recorrer. Entonces la fase de definición es fundamental. Luego obviamente viene la fase de ideación, donde van a tener muchas ideas que van a tener que elegir, las que como equipo les parezcan las mejores, y obviamente las van a prototipar y las van a validar o probar. ¿Qué es eso que veníamos viendo recién, de lo que estuvimos hablando hasta recién básicamente? Y un poco lo que le decía a Vir recién, ¿no? Es esto de, bueno, voy a presentar el prototipo al usuario en distintas fidelidades, como les digo, puede ser lápiz y papel en o sea, en una fidelidad baja, si recién estás empezando, si recién ocurrió esta fase de ideación y apareció esta idea y querés ver si la entienden, qué entienden, cómo la usan y a partir de ahí iterar y empezar a mejorar. Fíjense que es un proceso incremental, ¿no? Se va incrementando a partir de las distintas iteraciones y de las distintas pruebas que vayamos haciendo con los usuarios. Entonces llegamos a esto que les decía fundamental del doble diamante, ¿no? Y acá, si se fijan, es lo mismo que veíamos recién,
pero planteado de otra manera, ¿no? Yo tengo un problema, un desafío, un challenge, tengo una divergencia en esta fase de empatía o de descubrimiento. ¿Por qué? Porque tengo mucha información que capturé de la etnografía, si hice encuestas, si hice entrevistas, o sea, los métodos son los mismos que usamos para research en UX, básicamente, y de ahí obviamente obtenemos mucho dato que hay que analizar. Cuando lo analizamos, tenemos la fase de convergencia. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un punto de oportunidad, a un POV que se denomina esta definición, que es mejorar el challenge, ¿no? Tener un punto de vista más claro. Y a partir de ahí idear esto que les decía de yo tengo este punto de vista y voy a, como equipo, plantear soluciones o posibles soluciones para encarar ese punto de vista. De vuelta voy a tener multiplicidad de ideas, así que de vuelta tenemos una divergencia para luego votar las que nos parecen más viables, más factibles, las mejores, y de nuevo tendremos una convergencia que serán los 2, 3 prototipos o el prototipo que saldremos a validar y a iterar y a mejorar y llegar a una solución. Obviamente que fíjense en que desde que se da el problema hasta que aparece la solución, bueno, todo este recorrido justamente es este trayecto de fases que veíamos antes, ¿no? Tiene que ver un poco con esto, con empezar a entender que yo voy en un principio de una divergencia a una convergencia. ¿Para qué? Justamente para poder definir bien el problema y a partir de ahí volver a generar divergencia, que son las posibles soluciones, para volver a converger a un posible prototipo que se va a evaluar y todo esto que les decía de se va a probar o evaluar. Van a encontrar un montón de sinónimos en ese caso. Validar, evaluar, probar, es todo lo mismo, ¿no? Siempre estamos hablando de lo mismo, de ver qué hace el usuario con eso que le presentás. Que como les decía, no necesariamente tiene que ser algo digital, ¿no? Puede ser inclusive un servicio. Por eso les digo, el prototipado, sobre todo en Design Thinking, puede ser una maqueta, puede ser un storyboard, puede ser un mago de Oz. Hay un millón de maneras de prototipar. Puede ser algo que no está ni siquiera estandarizado, pero como equipo se nos ocurre para probar esa idea. Bueno, está perfecto, es súper válido. Mientras se pueda llegar a probar con el usuario, es súper válido y está bien. Y bueno, y vemos qué pasa en esa interacción, ¿bien? Bueno, y así obviamente llegaríamos a lo que es la solución. Bueno, en estos 15 minutos que quedan, quería que abordemos este caso de estudio para que se entienda justamente un poco todo este desarrollo que estuvimos viendo recién de fases y de qué se trata Design Thinking, que es un caso muy conocido, es el caso de Healthcare Here, no sé si la conocen, pero bueno, justamente tiene que ver con esta máquina que no sé si alguna vez alguien se habrá hecho un estudio en este tipo de máquinas, pero que nada, se ven así, ¿no? Y son súper ruidosas, como todo súper frío. Imagínense que a nosotros, como adultos, a veces nos pone un poco nervioso tener que hacer este tipo de estudios. Bueno, ni hablar si estamos hablando de chicos, ¿no? ¿Qué pasó con esto? La persona que diseñó esta máquina observó, y fíjense en qué palabra importante e interesante, observar. Observó lo mal que se ponían los chicos, o sea, él se centró en la experiencia de los chicos de determinada edad. Ahora vamos a ver por qué también. Pero bueno, observó que los chicos se ponían demasiado nerviosos cuando tenían que hacerse este tipo de estudios, ¿no? Bueno, de hecho, fíjense, acá lo que dice es que se habían conocido familias que obviamente al llegar a hacer este tipo de estudios, o el nene ya tiene alguna patología, o está transitando alguna enfermedad, o no, pero se sospecha. Entonces, fíjense en qué importante el término de emocionalidad que nombrábamos antes, ¿no? Esto de la emoción y cómo eso impacta. ¿Y qué pasaba a nivel psicológico con estos nenes? Obviamente también con la familia, que tenía que hacer que los chicos se enfrentaran justamente a esta máquina. Bueno, estaba medido, fíjense, en que el 80%, cerca del 80% de los chicos se tenían que sedar, ¿no? Entre esta edad de 3 y 8 años, una edad como muy, muy particular también, los tenían que sedar para poder hacerles el estudio. O sea, realmente se ponían muy mal. Y lo que ellos querían como equipo era justamente cambiar esta experiencia, ¿no? Que esta experiencia no sea tan traumática, que de hecho lo era.
Entonces, si se fijan, dice, cambiaría el mundo si pudiera... O sea, ellos plantearon su punto de vista después de, obviamente, hacer esa fase de empatía con los chicos y también los padres y entender un poco qué pasaba, qué le pasaba a esos usuarios. Y la investigación de usuario con chicos es algo complejo, ¿no? Pero bueno, ellos hicieron esa fase de empatía que hablábamos recién y llegaron a esta redefinición de problema. Plantearon el problema en este término. Cambiaría el mundo si pudiéramos sacar provecho de la imaginación del niño. Fíjense que antes hablábamos de esto, ¿no? De lo vasto, de lo lúdico, de lo vasto de la imaginación de los chicos. Se centraron en eso, en la imaginación del chico para transformar la experiencia radiológica en una aventura positiva y memorable. Fíjense en qué distinto es plantear el challenge en estos términos a decir cómo hacemos o cómo porque se usa mucho el cómo podríamos acá, lo van a escuchar mucho y tiene que ver con esto, ¿no? No es lo mismo decir cómo podríamos hacer que los chicos no se asusten. Fíjense en decirlo así a decirlo en términos de cómo podremos sacar provecho de la imaginación del chico para transformar la experiencia en una aventura positiva y memorable. ¿Qué cambia? Ustedes pueden decir, bueno, estoy diciendo lo mismo con otras palabras. Exacto, pero me habilita a un montón de cuestiones que la primera no. ¿Se entiende? Y eso es redefinido, definir bien un punto de vista. Bueno, acá Manuel cuenta. Le pasó a estar en un aparato de esos y ver el techo con gráficos infantiles. Claro, estaba adaptado, exacto. Bueno, un poco tiene que ver con eso, ¿no? No exactamente así, porque van a ver que no es simplemente pegarle dibujitos a la máquina, ¿no? Pero quizás estaban haciendo pruebas, ¿no? En ese que te tocó. Y no llegaron todavía a hacer todo el desarrollo. Pero sí, tiene que ver con eso. Bueno, al reformular el problema, fíjense, lo que empieza a pasar es que el inventor de la máquina y su equipo, que estaban tratando de ver con Design Thinking cómo mejorar esta experiencia, entendieron que la experiencia en sí del chico, en este caso, empezaba en casa, no empezaba cuando llegaba al hospital o cuando abrían la puerta y veía la máquina, que por ahí es lo primero que a uno se le viene a la cabeza, ¿no? Ve la máquina y se ve fría, tecnológica, le da miedo y se asusta. No. Después de la fase de empatía y muy posiblemente de etnografías, de entrevistas, se dieron cuenta que este viaje del usuario que hablábamos antes, este journey, empezaba en la casa. Ya empezaba con los padres. Fíjense en cómo el contexto, y en este caso puntual, modifica un montón de cuestiones. No solo el usuario es el chico. El usuario, está bien, no son los padres, pero los padres son un punto de contacto con el chico muy fuerte. Entonces, tenerlos en cuenta también es importante. Bueno, comenzaba en la casa la experiencia, ¿no? Y cuando los padres intentaban averiguar qué pasaba con esa máquina, cómo era el procedimiento, y se lo tenían que explicar a ellos. Bueno, ahí empezaba ya la frustración, se detectó, ¿bien? Bueno, y gracias a esto pudieron empezar a delinear todo el viaje de usuario, pero fíjense en que dice todo el viaje de usuario para la familia. Incluyeron a los padres porque también eran parte de la experiencia del chico, ¿bien? Bueno, y obviamente ahí determinaron los distintos puntos en donde podrían estar influyendo. No solo el uso con la máquina, el llegar al lugar, qué le decían los padres desde antes de la experiencia. Y acá llegamos a lo que planteaba Manuel justamente, ¿no? Seguramente no lo habrás visto así, habrás visto algunas pegatinas en el techo, o una cuestión un prototipo, quizás todavía no terminado, pero es esto justamente, ¿no? Es rediseñar esa experiencia. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, obviamente no tenían mucho presupuesto, entonces habrán empezado, como dice Manuel, con algunas pegatinas en algún lugar específico, o modificando primero el interior a ver qué pasaba. Tuvieron que empezar a medir qué pasaba justamente, ¿no? Fíjense, ahí es lo de prototipado y validado. Y empezar a iterar a partir de, porque si yo ya me mando a hacer este cambio en la máquina y después a los chicos les seguía pasando lo mismo, perdí un montón de tiempo y de plata y no sirvió. Entonces por eso es esta prueba y esta iteración e incremento de a poco, ir viendo, ir cambiando, ir mejorando, ir potenciando, para que la solución sea. Entonces, básicamente, como no tenían mucho presupuesto, lo que hicieron fue justamente
de a poquito, ¿no? Empezaron poniendo calcomanías en las paredes, en el escaneo, en el techo. Empezaron de a poquito a que el contexto sea un poco más colorido. Veían que por ahí el chico reaccionaba bien, redoblaron la apuesta. Bueno, y obviamente lo que terminó pasando fue que rediseñaron toda esa experiencia y la volvieron como una aventura para el chico, ¿no? Una aventura pirata en este caso. Piensen que hasta inclusive, si esto se sigue iterando, puede ser que de alguna manera se pueda modificar y sea, no sé, pirata para los chicos, otro tipo de aventura para las nenas, no sé, se me ocurre, ¿no? Digo, hablo en voz alta, pero digo, esto puede seguir iterando y puede seguirse mejorando inclusive. Pero llegaron a esto, ¿no? A hacer una aventura pirata para los chicos. Bueno, Manuel dice, era muy ameno, pero sí disimulaba un poquito, claro, porque no estaba terminado, ¿no? Cosa que se venía abajo luego 40. Claro, bueno, pero ¿qué pasa? Eso es un punto muy importante, ¿no? Manuel dice, bueno, pero después de 40 minutos, aunque le pegues cositas, la verdad que igual es un bajón. Bueno, pero ¿qué pasa? Ellos no solo hicieron esto, sino que replantearon todo el viaje, toda la experiencia justamente. Y la experiencia no es solo cómo se ve la máquina, sino que te van diciendo, qué está pasando en el mientras tanto. O sea, hicieron todo el mapeo de cuánto dura el estudio. Y lo que hicieron también tiene que ver con, si se fijan, tenía como una cuestión para los chicos, por lo menos, muy de claustrofobia, ¿no? Entonces trataron de generar cuestiones que a nivel visual hicieran parecer que la máquina era más grande, que la boca por donde ingresaba el chico pareciera también más grande, determinados colores en el interior, obviamente, que hacen que parezca muchísimo más grande. Mucho más complejos los dibujos también para que se entretengan mirando, por ahí hay una historia, no es simplemente un dibujo pegado, por eso te digo, quizás vos entraste en una que estaba muy en proceso todavía. Si se fijan, la final tiene como muchísima complejidad visual. Bueno, y el timón del barco conducía justamente hacia el interior. Y la característica principal, aparte de que parezca más grande y menos claustrofóbica, es que le dieron un guión al operador. Entonces era toda como una historia que se le iba contando al nene. Y obviamente esos 40 minutos, esa hora, pasaba mucho más rápido. Está pensado eso, ¿eh? Fíjense en que de hecho el nene está vestido como un pirata, ¿no? La aventura empieza ya desde casa. Los padres les contarían un cuento relacionado a... Llegaban, los vestían como piratas, había como todo un acompañamiento hasta llegar a la máquina. Llegaban y veían la máquina. Había todo un contexto. No es que solo la máquina está así y el resto de la sala es hospital. También las paredes del hospital acompañaban, o sea, del lugar donde estaba la máquina, acompañaba, etcétera, etcétera. Así que era esto, ¿no? Como crear ese guión también para el operador y llevar a los chicos a través de esa aventura. Rediseñaron toda la experiencia. Así que fíjense en qué interesante. Esto es muy difícil que salga de sentarnos y pensar. Tenemos que ir a ver qué le está pasando también a los chicos en términos de... Así que sí, es muy interesante ver cómo se llega, como decía Manuel, a cuestiones de replantear lo que está pasando también. Bueno, empresas que aplican Design Thinking, muchas, yo les traigo algunas como un ejemplo, pero fíjense que inclusive, nada, Nike, uno dice, pero no es digital. Bueno, es esto que decíamos, no tiene nada que ver, obviamente tienen su web, tienen productos digitales, pero no necesariamente el producto tiene que ser algo digital, puede ser también inclusive algo físico, como decíamos antes, un servicio, una experiencia. Así que bueno, nada, lo vasto también, que, que es esta experiencia, ¿no? Este diseño de experiencias. Bueno, en los minutitos que nos quedan, quisiera saber si tienen preguntas, si hay alguna pregunta puntual acerca de todo lo que venimos viendo. Hicimos un recorrido por todo lo que es UX, sus roles, también de Design Thinking. Me pareció interesante traerles este caso de estudio como para que termine de entenderse, ¿no? Un poquitito el contexto de qué es lo que empieza a pasar y cómo se puede transformar. Bueno, en este caso la máquina está así como hiperfría en una experiencia pirata para el chico. Fíjense en que no es le pego cositas a la máquina, sino que entiendo que le pasan un montón de cosas en esos puntos de contacto hasta llegar a la máquina y tener que usarla. Así que el entendimiento del usuario a ese nivel es a lo que apuntamos, también es muy importante. Bueno,
Escucho preguntas en estos últimos 2, 3 minutitos. Los leo en realidad, con referencia a cualquiera de los temas que estuvimos viendo. Anímense. Bien, bueno, los dejo pensar también, porque sé que vimos un montón de temas. Eh, Puede ser también inclusive de alguna palabra que en su momento yo dije y no... Sí, Manuel dice, me gustaría saber desde el trabajo de webmaster, ¿qué microempresas? ¿Cómo puede aplicarse todo este andamiaje y la relación con costo-beneficio? Eh, para microempresas. Bueno, en realidad, ya te digo, es una pregunta que quizás me va a llevar más de 2 minutos, pero ¿cómo ingresás al mundo X? Me imagino que un poco el background de tu pregunta es eso. Vos estás en una empresa, sos freelance, poneme un poquito en contexto. Porque tiene que ver también con la estructura y la madurez que tenga el lugar en donde uno trabaja. Bueno, o si uno trabaja solo, obviamente la madurez que uno tenga en este aspecto, ¿no? O del equipo inclusive. Fíjense en que todo lo que fuimos viendo incluye muchos roles, incluye mucho conocimiento de distintas áreas. Si uno está solo, bueno, es complicado, ¿no? Llevar a cabo eh, paso por paso, pero bueno, uno puede ir adaptándolo a lo que sabe o recurrir inclusive a gente que maneja cosas que uno no y agrandar el equipo desde ese lugar en la medida de lo que se pueda, ¿no? Por eso les digo, depende del recurso. Claro, freelance, bueno, depende del recurso, depende de cuánta gente hay en el equipo. Si uno está solo, bueno, depende de uno y ahí es un poquito más difícil. Depende de cuánto conocimiento tengas con respecto al campo también. Empezar a estudiar, a leer, a practicar mucho. Creo que estando solo, porque si sos freelance, pero por lo menos tenés un equipo, te diría, bueno, que por lo menos el equipo sea lo más interdisciplinario posible, como que para que cada uno aporte su background y sea más rico. Pero sí, es esto que les decía, si uno solo trata de llevar todo el proceso a cabo, es lo que se conoce como un unicornio, ¿no? Alguien que sabe como bastante de todo y como fueron viendo, es como muy... es vasto, ¿no? Es un proceso en sí. UX no es menor, es un proceso. Eh, Así que sí, tiene mucho para aprender, mucho para experimentar, para leer. Obviamente la teoría es fundamental, pero también la práctica, ¿no? Mucha práctica, sobre todo. Bien, bueno, si no tenemos más preguntas, me despido. Espero que les haya servido, que lo puedan implementar en donde trabajen. Si están solos, bueno, o son freelance, por lo menos que empiecen a identificar las cosas más importantes y empiecen por ahí. O empiecen a ampliar su grupo, a hacer su equipo, ¿por qué no? Aprender, ¿no? Esto, mucha teoría, pero también mucha práctica, y que les sirvan, que sea como introducción a lo que es el mundo UX, ¿bien? Y puedan tomar decisiones en cuanto a hacia dónde ir también. Quizás les interesa más un rol, quizás les interesa más el tema de contenidos, el tema visual, quizás les gustó más lo que es investigación de usuario, empezar a entender el proceso general y todas las posibilidades que brinda, ¿bien? Bueno, genial, me alegro que les guste, que les haya servido. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, les deseo una buena semana y estamos en contacto. Sí, mucho trabajo. Exacto.
Bueno, muchas gracias. Me alegro que les haya gustado y que les sirva y por lo menos de a poquito que lo puedan empezar a poner en práctica. Como dicen por ahí, vir muy bien, mucho papel, mucho prototipado, mucho entender al usuario y mucho testeo. Bien. Bueno, buena semana. Gracias a ustedes.